estoy conociendo a alguien, si estoy súper pendiente de me contesta, no me contesta. Queremos relaciones duraderas, pero no estamos dispuestos a... O sea, a lo mejor lo que queremos es estar solteros. Una traición por infidelidad se vive como un abandono. ¿Cómo se repara eso? Ya no solamente el propio hecho en sí. No sanas ese estilo de apego si no vas a tus heridas, a lo que te ha causado, a la raíz, a esos traumas que puede haber originado. Bueno, responsabilidad afectiva, al final, pues responsabilizarte, cuidar, ¿no?, afectivamente los vínculos que tengas, ¿no? Pero ¿cuáles sí serían las red flags que una persona tendría que tener en cuenta? Sigo repitiendo este mismo patrón porque es lo que he aprendido y lo único que quizá he visto. Tendemos a buscar algo que repara esa herida o buscamos lo mismo. Cuando lo estás viviendo y también hay esas emociones de amor mezcladas, esa necesidad de sentirse querido, miedo al abandono, etc., es mucho más difícil verlo y darse cuenta de lo que está pasando. ¿Hay más mujeres con apego ansioso y hombres con apego evitativo o es un mito? Bienvenidos, esto es Cambio 180, somos Gina y Cristina y hoy nos vamos a adentrar en el mundo de las relaciones. Tenemos a una experta en la teoría del apego para comentarlo hoy con nosotras. Vamos a hablar de cómo identificar el estilo de apego, cómo sanar y también cómo detectar esos patrones más dañinos. De hecho, tenemos con nosotras a Emma Iglesias, fundadora de Cúpido Sobrio, psicóloga general sanitaria, experta en apego y trauma. Es un placer tenerte con nosotras. Muchas gracias, chicas, un placer. Bueno, pues si os parece, empezamos de lleno hablando un poquito de lo básico, que es el apego y, en cualquier caso, cómo podemos clasificarlo. Pues bueno, el apego básicamente es la forma que tenemos como de vincularnos, es la manera que tenemos de percibir la intimidad, de percibir el amor. Y empieza un poquito pues cuando somos pequeñitos. El apego lo tenemos un poquito con nuestros padres, sobre todo al principio cuando somos pequeñitos, y luego ese sistema de apego pasa un poquito a nuestras parejas cuando somos más adultos, porque al final es como la persona con la que normalmente tenemos como más intimidad, ¿no?, con la pareja. Y entonces básicamente eso, como la forma que tenemos de intimar, de vincularnos, el vínculo que tenemos profundo con la otra persona, como decía, pues cuando somos pequeñitos normalmente es con nuestros padres y cuando somos adultos pues es con nuestra pareja normalmente. Y bueno, hay como 3 estilos de apego, es decir, 3 tipos de apego. Y un cuarto que sería el desorganizado. Entonces estaría el estilo de apego seguro, el estilo de apego ansioso, el evitativo y el desorganizado, que si queréis pues lo explicamos un poquito más. Sí, vale, porfa. Pues bueno, digamos que hay como un estilo de apego seguro, que es 1, y luego hay estilos de apego inseguros, que hay 3. El estilo de apego seguro es como el que todo el mundo quiere, ¿no?, el que trabajamos en terapia justamente para que las personas tengan, etc. Y los estilos de apego inseguro pues son el evitativo, el ansioso y el desorganizado. Y vamos poquito a poco. El seguro básicamente es sobre todo pues cuando hemos tenido una infancia segura con nuestros padres, cuando hemos tenido unos padres que han estado disponibles emocionalmente, cuando nos han cuidado, cuando nos han cubierto las necesidades emocionales pero también físicas, cuando nos han apoyado emocionalmente. Es decir, hemos tenido unos padres presentes no solo físicamente y con necesidades físicas, sino también emocionales. Y luego, por ejemplo, en el ansioso lo que suele pasar es que hemos tenido padres que han sido un poco ambivalentes, es decir, lo que el niño ha percibido es que ha habido momentos en los que ha podido contar con sus padres han estado ahí, pero muchas otras veces pues quizá estos padres han desaparecido y el niño ha sentido como que en cualquier momento sus padres se pueden ir, ¿no?, como que no puede acabar de confiar del todo. Entonces lo que siente pues es como ese miedo al abandono, ¿no?, como mucha ansiedad, tiene que estar muy hipervigilante, está muy con la mirada hacia el exterior porque no sabe en qué momento sus padres pues van a volver a desaparecer o no van a estar presentes. Entonces lo que se desarrolla es eso, como un apego más ansioso, ansiedad, etc. Y los estilos de apego evitativo, sin embargo, son personas que normalmente han tenido una infancia en la cual pues, sus padres han estado pues, más ausentes, es decir, no han cuidado de las necesidades emocionales del niño, o sea, como han estado más fríos, más distantes, como que no han tenido ese cuidado emocional con el niño. Entonces, incluso puede que hayan sido como muy exigentes con el niño o le hayan inculcado con mucho el éxito, ¿no?, o el conseguir notas, o hayan estado mucho para lo profesional, lo estudiantil, etcétera, esa perfección, pero a nivel emocional pues no ha habido presencia. Entonces lo que pasa es que interiorizan mucho pues eso, ¿no?, que tienen que poder con todo solos, que no pueden contar con nadie, que no hay nadie que les vaya a cuidar, que les vaya a sostener, etc. Y luego tenemos el cuarto estilo de apego, que es el desorganizado,
que digamos que es un poquito como el más complicado y es una mezcla normalmente entre ansioso y evitativo, porque muestra como diferentes conductas. Y aparece y se origina sobre todo por haber tenido una infancia como bastante traumática, una infancia donde suele haber habido abusos o mucha negligencia, mucho abandono, maltrato, como un ambiente familiar también quizá muy de violencia. Entonces, digamos que, claro, lo que les pasa a estas personas es que como han vivido un poquito esto, no han tenido nadie tampoco con quien poder confiar, ¿no? O sea, la misma figura que se supone que tenía que cuidar, que tenía que sostener, que tenía que estar ahí y era una figura con la que se supone que podías confiar, pues era la misma que luego te hacía daño o no se portaba bien contigo. Entonces, digamos que se forma como una estructura interna, ¿no? Pues muy de desconfianza, de caos, ¿no? Estoy en un punto en el que siento ansiedad y en el fondo quiero vincularme, pero hay otra que necesita distanciarse porque tiene miedo a lo que pueda pasar. Entonces, bueno, se forma un poquito así, es un poquito en general cómo nos sentimos y luego pues lo podemos ver en lo adulto, ¿no? También cuando somos adultos, un poquito cómo se transforma esto. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué impacto tiene este estilo de apego cada uno en la vida adulta de la persona, en las diferentes esferas de su vida, ¿no? En lo social, en lo laboral? Pues bueno, normalmente es eso. El estilo de apego se origina en la infancia, sobre todo por nuestros padres. Nosotros ya crecemos con estilo de apego, con unos modelos operativos internos que básicamente como la concepción que nosotros tenemos del mundo, de nosotros mismos y las personas, eso es lo que se llama modelo operativo interno. Esto lo vamos aprendiendo e interiorizando cuando somos pequeñitos y pues cuando somos adultos pues ya lo tenemos muy interiorizado y normalmente seguimos el mismo estilo de apego. Sí que es cierto que luego hablaremos que puede cambiar, pero bueno, normalmente como que sigue esa línea. Y lo que vemos en las relaciones adultas pues es sobre todo eso, ¿no? Las personas con apego seguro pues suelen ser personas pues muy confiadas, como que no les cuesta comunicarse, o sea, como que creen que las personas en general como que son buenas, ¿no? Como que pueden confiar en ellas, o sea, no sé, lo viven todo como de forma más natural, confiada, segura y en confianza a los demás. Sin embargo, las personas con apego ansioso lo que vemos pues es eso, ¿no? Como mucha ansiedad a la hora de vincularse, como mucho miedo al abandono, como estar constantemente hiperalerta sobre las cosas que hace la otra persona, pensando que enseguida le van a abandonar. Generan sobre todo como mucha dependencia emocional, les cuesta mucho regularse a ellos solos y necesitan que otra persona les esté regulando. Y constantemente eso, ¿no? Como están viendo pequeñas señales que la otra persona les puede abandonar, les puede hacer algo feo, etcétera, ¿no? O sea, como que están siempre muy hipervigilantes. Las personas con apego evitativo, sin embargo, son personas como más frías, que les da un poquito quizá más de miedo como la intimidad, como más ausentes, o sea, como que más fríos en este caso, ¿no? Más distantes. Ante los conflictos, pues por ejemplo, necesitan más distancia, mientras que los ansiosos necesitan como resolverlo al momento. Cuando hay mucha intimidad con mucha vulnerabilidad, pues como que se asustan un poco, ¿no? Porque no están acostumbrados a ello. Entonces, siempre tienen un poquito como esa distancia cuando a lo mejor empiezan a vincularse en exceso. Y eso, tienen con mucho miedo quizá a la vulnerabilidad, a mostrar sus emociones, etc. A poder con todo solos, ¿no? Es un poco como la dinámica que tienen. Y las personas con apego desorganizado, pues lo que vemos es un poquito lo mismo, ¿no? Como un poco de caos. Hay momentos en los que a lo mejor conecto más con ese miedo, con esa ansia, con esa necesidad de vincularme, pero hay otros momentos en los que necesito distanciarme, cosas me sientan súper mal, y hay como eso, al final la palabra ya lo dice, hay como una desorganización, ¿no? Voy de arriba abajo, no tengo gestión emocional, sino que voy muy en picos, o me siento súper feliz y muy eufórico, o quizá abajo en picado y me siento pues muy deprimido, o sea, como que la gestión emocional pues no es pobre, ¿no? En este caso, o sea, va muy en picos en este caso. Y bueno, esto sería un poquito el resumen. Es decir, que la previsibilidad de los cuidadores, la disponibilidad de su afecto, de su cuidado, es fundamental para que el niño aprenda a relacionarse consigo mismo y con el mundo, a autorregularse, de hecho, y no hacerlo, es decir, sufrir algún tipo de carencia o negligencia o incluso sobreprotección, ya no solamente abandono o negligencia, puede comportar graves consecuencias en la vida adulta, como comentabas. Bueno, yo creo que ahora en este punto casi todos probablemente nos preguntemos cuál es nuestro estilo de apego y cómo podemos saber cuál es nuestro estilo de apego. Quizá hay muchas dudas, ¿no? Sobre todo si es desorganización o no desorganización, pero un poquito las personas yo creo que quizá ya pueden ir conectando, ¿no? Pues por ejemplo, cuando estoy conociendo a alguien, si estoy súper pendiente de me contesta o no me contesta,
pasan 2 horas y estoy sufriendo y muy ansiosa, no pegada al móvil a ver si me ha respondido o no. O sea, normalmente estos son como señales de alguien con apego ansioso, ¿no? Porque enseguida como que tiene necesidad de vincularse, siente como mucha dependencia emocional, ¿no? Como mucha ansiedad constantemente. Si yo siento ese miedo al abandono constantemente, como esa ansiedad, y paso como mucha energía y mucho tiempo dedicado en la relación, ¿no? O sea, constantemente esa persona está en mi cabeza, no puedo tirar con el día a día de forma normal, sino que es eso, ¿no? Tengo la relación constantemente, me siento como drenado un poco por las personas que estoy conociendo. Normalmente es por eso, ¿no? Porque es una persona pues con ese apego ansioso, con ese miedo al abandono, etcétera. Sin embargo, me despego muy rápido de las personas, necesito mucho esa distancia, me siento agobiado con la demasiada intimidad, me da incluso miedo, me cuesta hablar de mis emociones, ¿no? Me cuesta ser vulnerable y tengo mucho en la cabeza esto, ¿no? De tengo que poder con todo solo, no necesito a nadie. Pues seguramente estemos hablando de un apego evitativo. Yo creo que las personas quizá pues como que ya conectan un poquito, ¿no? Con su día a día. Pues la verdad es que esto me pasa, ¿no? No necesito, o pienso que no necesito a nadie, ¿no? Y me cuesta mucho abrirme, conectar con lo emocional, mostrarme vulnerable, etcétera. Pues seguramente sea un apego evitativo. Sí que hay más duda quizá con la desorganización, ¿no? Porque normalmente vemos una cosa o la otra. Yo creo que algo muy clave sería sobre todo lo que hemos comentado como a nivel emocional, ¿no? O sea, si tengo como muchos picos, estoy muy hiperactivado, es decir, muy arriba, con mucha ansiedad, de repente bajo, de repente estoy muy apegado a mi pareja, me da mucho miedo, tengo mucha ansiedad y a lo mejor pasa un tiempo y de repente necesito esa distancia, me siento agobiado, como que tengo picos, mi pareja incluso como que no lo comprende, ¿no? Y quizá no porque haya pasado algo en concreto en la pareja, sino por cositas internas y miedos que están ahí heriditas, ¿no? Del pasado, pues quizás estamos hablando de eso, de desorganización. Y seguro también creo que es como que la gente puede conectar fácil, ¿no? Pues si en general mi talón de Aquiles, como yo llamo, que es como mi problema más grande o por lo que más me preocupo, no suelen ser mis relaciones, sino que en general pues me comunico, no tengo problema en sentirme vulnerable, no tengo problema en intimar y a la vez marcar límites, ¿no? Seguramente pues sea un apego seguro. ¿Hay más mujeres con apego ansioso y hombres con apego evitativo o es un mito? Sí que es verdad que hay como más mujeres con apego ansioso, pero más que sea algo biológico, que también esto alguna vez me lo han comentado, es sobre todo yo creo que por algo cultural, ¿no? O sea, al final a los hombres desde que son pequeños, cuando son niños, como que se les enseña no llores como una niña, sé fuerte, ¿no? No corras como una niña, o sea, todo como muy mantente con esta máscara, ¿no? No sufras, no llores, no muestres emociones, sé un hombre, sé un macho alfa. La fachada. O sea, al final, exacto, es como que estás educando a alguien para que no muestre sus emociones. Y además como que siempre se ha dicho, ¿no? Las mujeres hablan más, los hombres no hablan de lo emocional. Es que ya desde pequeñitos ya les estás inculcando que no se tienen que expresar, ni emocionalmente, ni comunicación, ni nada. Ni pedir ayuda muchas veces. Exacto, ni pedir ayuda. O sea, de hecho, tú ves a la mayoría de hombres y es como que la filosofía que siguen es muy estoicista, ¿no? O sea, tipo, tienes que pedir con todo, lucha, ve al gimnasio, sufre, carga con todo el peso. No me puedo quejar. Exacto, no me puedo quejar. Entonces, al final tienen ahí una armadura súper grande y no tienen con quién sostenerse, no tienen con quién mostrarse vulnerables ni nada. O sea, es como que ya se va creando mucho esa fachada desde que son pequeñitos, por la educación sobre todo. Sin embargo, las mujeres es como totalmente al contrario, ¿no? Es como que siempre se ha vinculado la mujer con lo emocional, con los cuidados, como que incluso al revés, ¿no? El hecho de enfadarte se ve como algo no bueno, no digno para una mujer, ¿no? O sea, como mantener las piernas cerraditas, calladitas, estás más guapa, como todas estas cosas. Entonces, en general, nos educan mucho más a estar en contacto con las emociones, ¿no? Y también típicas frases de es que eres muy intensa, eres muy exagerada, eres muy loca, o sea, ya desde muy pequeñita ya también te van guiando para el camino de para ti sí que está bien mostrar emociones, es lo tuyo, es lo normal, cuidar para ti es lo normal también, o sea que creo que es muy educativo el hecho de que nos sucedan este tipo de cosas también, o sea, como algo muy social, que al final nosotras estamos más en contacto con esa ansiedad, con esas emociones y además de que también nos han educado con
necesitas a un hombre para sobrevivir, ¿no? O sea, a nivel de machismo, ¿no? Entonces tienes que preocuparte de tener hijos, de tener tu marido, tu media naranja, etc. Sin embargo, a los hombres es como, bueno, ya vendrá la mujer, no es tu prioridad, ¿no? Tu prioridad quizás es el trabajo, hacer dinero, las mujeres ya te vendrán, ¿no? Entonces como que no he tenido quizá como hombre una necesidad de vincularme o una preocupación, ¿no? O sea, creo que está un poco todo ligado. Y ahora es algo social también, yo creo. Sí, totalmente. Y siguiendo un poco con los mitos, para desmentir ciertos conceptos que a veces se solapan o se entienden que van de la mano, pero son cosas totalmente distintas, como el apego ansioso y la dependencia emocional. ¿Cuáles son esas diferencias? A ver, yo creo que sí que es verdad que hay bastantes similitudes en el sentido de que es muy común que teniendo apego ansioso acabe desarrollando relaciones de dependencia emocional. O sea, creo que dentro del apego ansioso es bastante común. Pero bueno, o sea, al final el apego, como decíamos, no es una manera como que yo tengo de vincularme, de vivir las relaciones, de percibir esa intimidad como tal. La dependencia emocional es como una manera que yo tengo, ¿no? de relacionarme en general, es decir, cómo yo me vinculo. Es que yo pues no sepa cómo tener esa propia independencia en mi relación. Sí que es cierto que está como bastante relacionado, o sea, suele ser común que esa dependencia se dé en personas con apego ansioso justamente por esto que estábamos comentando, ¿no? Pero al final dependencia emocional es eso, es pensar que no puedo conmigo mismo, que debo necesitar al otro pues para poder gestionar mis emociones, que no puedo solo, que mi pareja lo tiene que ser todo, ¿no? Esa media naranja, etcétera. O sea, al final cuando hablamos de relaciones de dependencia emocional es eso, ¿no? Como que no hay un espacio para mí individual y tú individual, sino que es como que hacemos una simbiosis, ¿no? O sea, es como que estamos mezclados como pareja y no hay espacio para cada uno. Aunque son conceptos diferentes, sí que creo que tienen como mucho que ver, ¿no? O sea, sobre todo con las personas con apego ansioso, por ejemplo, que suelen acabar teniendo este tipo de relaciones. Antes hablábamos del impacto en la vida adulta de estos tipos de apego, que creo que lo has explicado muy bien. ¿Cuáles serían las consecuencias a lo largo plazo de esto? Porque claro, al final una persona con apego ansioso, por ejemplo, que siempre esté hipervigilante o desconfiada de los demás, no sé si al final le puede llevar a aislarse socialmente en algún punto o tener dificultades también a la hora de confiar en los demás o en su trabajo incluso. ¿Cuáles serían esas consecuencias? Pues a largo plazo, sobre todo, lo que vemos también es que son personas que están como muy cansadas. O sea, al fin y al cabo, si tú no sanas ese estilo de apego, si no vas a tus heridas, a lo que te ha causado, a la raíz, a esos traumas que puede haber originado ese tipo de apego, lo que te va a pasar es que vas a estar como condenado a todas tus relaciones y vivirlas igual. O sea, no vas a poder descansar en tus relaciones, no vas a poder sentirte a gusto, sentirte seguro, no tener esa mosca detrás de la oreja todo el rato, esa ansiedad constante, ese miedo a que tu pareja te pueda dejar, te pueda abandonar. O sea, vas a vivir siempre todo con un miedo y con una ansiedad que nunca vas a poder estar calmado en una relación. Entonces, lo que les pasa a muchas personas es como eso, ¿no? Quizá vinculan una relación, otra y otra, y se acaban dando cuenta de que siempre lo viven igual, que nunca están en paz, nunca están descansados en sus relaciones, y claro, al final es agotador, o sea, te puede llevar incluso como a un trastorno de ansiedad generalizado, ¿no? O sea, que ya no es solo la relación, sino que lo vivo todo en general con una ansiedad terrible, con mucha inseguridad o a depresión, ¿no? Porque al final un cuerpo que está hiperactivado constantemente, que no descansa, que tiene miedo constante, llega un momento en el que el cuerpo no puede y explota. Y muchas veces es justamente con eso, ¿no? Con una depresión, con una tristeza profunda de no valgo, ¿no? Una baja autoestima terrible. Y claro, sobre todo es a nivel relacional donde más lo vemos, pero pues obviamente pasa factura en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Porque además es eso, si yo no tengo seguridad, estoy constantemente dependiente de mi relación, al trabajo voy a ir quizá no habiendo dormido, voy a ir súper inseguro también, o sea, voy a generalizar lo que me pasa en mi relación en otros ámbitos y voy a tener ese miedo también, ¿no? Esa inseguridad, esa baja autoestima, me va a pasar para factura, no voy a estar concentrado en el trabajo tampoco porque voy a estar pensando constantemente en eso, o en mis amistades también, ¿no? Si son vínculos íntimos, pues también voy a tener quizás esas mismas inseguridades, esos mismos miedos. Y a veces solo hablamos de pareja, pero también si es un vínculo íntimo, también vamos a ver quizás esos mismos miedos, inseguridades, etc. ¿El evitativo está más protegido de todo esto? ¿O también tiene sus consecuencias? Yo he falsamente protegido. O sea, lo que pasa, y también por lo que casi nunca vienen a terapia las personas con apego evitativo, es porque, claro,
si tú te has hecho creer a ti mismo que no necesitas a los demás, que estás súper bien solo, que eres indestructible, que puedes con todo, es como que tienes una máscara ahí puesta como una especie de armadura que tú te crees ahí que estás súper bien protegido, ¿no? Súper defendido, pero claro, o sea, lo malo de esto es que tampoco estás entrando en contacto con las emociones, o sea, te pierdes no puedes, cosas. claro, te pierdes cosas muy bonitas también, o sea, estás ahí constantemente como eso, protegido, tras una armadura, ¿no? Creyéndote súper fuerte, pero es que la vida no solo se trata de ser fuerte, o sea, también se trata como de sentir, de mostrarte vulnerable, de intimar con alguien, de sentir que, pues eso, ¿no? Que hay un vínculo muy bonito con la otra persona. Y de que al final esa armadura nos hace sentir muy fuertes, pero no deja de ser ese trauma o esas heridas que venimos cargando. Entonces, por mucho que creas que eres invencible, la has puesto justamente para algo, para protegerte. Y eso no es que seas más fuerte, es que estás evitando como muchas cosas. Lo que pasa que es como que, claro, como no suelen conectar nunca con esas emociones, las evitan y han hecho como eso, ¿no? Su filosofía de vida muy, pues, estoicismo, ¿no? Y este tipo de cosas. Pues bueno, van por la vida creyendo que no es algo que necesitan, ¿no? Esto no es para mí, yo no necesito la terapia, yo estoy súper bien, no necesito a nadie, estoy súper bien solo, pero es algo que no es real, o sea, es como una máscara. O sea, al final, como seres sociales que somos, necesitamos 100% a otras personas y lo bonito que también es eso, ¿no? O sea, qué triste sería vivir solos por la vida sin estar en contacto con otras personas ni nada. O sea, que ellos creen que sí, pero no, si rascamos un poquito, si algo les pasa, que ven esa máscara que han creado, pues ahí ya se bajan un poco las defensas y dicen, vale, aquí hay mucho que escarbar. Claro. Bueno, a pesar de que el apego sea algo que se ha estudiado desde los años aproximadamente 60, con Bowlby, luego Mary Ainsworth, con La situación extraña, que fue ese experimento donde observaban a madres y a niños, donde aparecía el cuidador, se iba, había un extraño que también se introducía en esa sala y así se encontraron, ¿no? En gran medida esos inicialmente 3 estilos de apego: el seguro, el inseguro, ambivalente o ansioso y el evitativo. A pesar de toda esta evidencia que se ha ido recogiendo, todo esto que tú comentabas, al final los niños se regulan con sus padres, aprenden a regular esa emoción y a saber qué esperar de sí mismos y del mundo gracias a ese vínculo con la figura de apego referente, ¿no? Que pueden ser los padres o cuidadores. Entonces, hay evidencia extensa de que este es un modelo no solamente psicológicamente importante, sino biológicamente también con fundamento. Aún así, hay detractores, hay gente que no está del todo conforme con este modelo y lo pone en duda. ¿Qué opinas al respecto? O sea, a mí lo que me gustaría ver es como tener presente, ¿no? Delante como estas personas que no creen en ello, porque no creen en ello, porque como tú dices, ¿no? O sea, al final se lleva estudiando, como tú dices, desde los años 80, desde entonces hasta hoy ha habido muchísima evidencia científica de que es algo que existe, aunque se habrán podido encontrar otras cosas, cada vez han ido añadiendo más cosas, ¿no? Como que pensábamos que era en la infancia y ya está, o que no se podía cambiar y ya está, y hemos visto que se puede cambiar, que afecta a la vida adulta, a las relaciones. Pero, o sea, a mí me gustaría tener como delante a esas personas para poder debatir con ellas y entender pues por qué no están de acuerdo, si conocéis como algún argumento o algo que suelan utilizar. Bueno, yo lo que he visto es como que todavía falta información como para hacer afirmaciones categóricas de 4 estilos y ya está. Yeah. Y luego que se le daba como mucho protagonismo, que en realidad tú lo has explicado, padres en general, pero hay gente que lo centra sobre todo en la madre. Entonces un poco la crítica iba por, hay otras figuras de apego realmente que pueden ayudarle al niño, ¿no? A desenvolupar un estilo, no sé, a lo mejor alguien no ha tenido la oportunidad de tener una madre, pero ha tenido un padre que ha participado en ese desarrollo de apego, o incluso abuelas, tías, no sé, creo que también son figuras importantes. Ya. A ver, yo creo que lo de la madre, en general, yo creo que puede ser también por cómo empezaron los estudios en su momento, ¿no? O sea, en los años 80 estamos hablando de que si todavía hoy es machista la sociedad en la que vivimos, en ese entonces más, ¿no? O sea, en ese entonces la persona que cuidaba eran las madres y siempre la figura de la madre en torno al niño. Hoy día cada vez más se está viendo la importancia de las dos figuras y cómo eso importa. Y ya no es solo una, sino es justamente las dos y cómo se relacionan entre ellas, ¿no? O sea, cómo se relaciona tu padre, tu madre entre ellos y luego contigo y los dos contigo, ¿no? O sea, un poco las dos cosas. Pero bueno, sí que es verdad que entiendo parte de esas críticas porque sí que es cierto que
nosotros hablamos mucho como de apego tal, apego cual, pues para que la gente lo entienda y se pueda sentir identificado, para que sea más fácil de entender. Pero sí que es verdad, y esto lo he dicho alguna vez, que los estilos de apego no son cajas, o sea, no son constructos y conceptos donde tú entres a la perfección aquí, ¿no? O sea, no sea algo que te defina y tú formes tu personalidad y tu identidad en base a eso. No, es algo que cada vez se ve más que es como algo dimensional. O sea, tú no entras en esa caja tal cual, sino que puedes tener pues rasgos de una cosita, irte hacia otro y entendiendo el contexto entiendes por qué estás yéndote hacia un lado o hacia el otro. O sea, al final es una manera que tienes como de eso, de vincularte, de percibir la intimidad, de percibir las relaciones y de tú desenvolverte con ellas, ¿no? Y es como las creencias que vas interiorizando en base a lo que vives de pequeño. Entonces creo que cada vez hay más evidencia. Negarla es como negar años y años y años de trabajo y sobre todo también algo personal, porque no es solo evidencia científica y ya está, es que las personas cuando descubren su estilo de apego y descubren el mundo del apego, y sobre todo personas con apego inseguro, por supuesto, les cambia la vida, o sea, entienden los años y años que llevan sintiéndose de X manera y no había nada que pudiesen entender, que pensaban que estaban rotos, ¿no? O que no entendían de dónde venía eso, entonces... Y yo incluida, ¿no? O sea, yo cuando lo descubrí para mí fue como algo súper revelador porque entiendes mucho de lo que te pasa al descubrirlo. Entonces ya no es solo algo científico, sino algo también personal, que la gente entiende, ¿no? Pero lo evidenciamos con ciencia. Hay gente que los horóscopos es como que le cambia la vida, pero bueno, esto te cambia la vida, pero además hay una base debajo de muchísimos años que lo validan. Pero bueno, sí que es verdad que quizás se comunica, se divulga y se estudia mucho en esas cajas, en esos conceptos, pero luego la realidad es que es dimensional. O sea, no te vas a encontrar un apego ansioso 100%. Quizá algunos sí, pero muy pocos. La mayoría son porcentajes, ¿no? Como quizá tengo un 70 y de vez en cuando tengo seguro y de vez en cuando me voy a más evitación. O sea, no es una caja en la que entramos. En cualquier caso, toda teoría tiene detractores, o sea, sí, también ya está bien, o sea, hay que saber convivir con exacto, ello. Y que lo viésemos como algo irreemplazable, ¿sabes? Es como que tampoco sería bueno, o sea, está bien que lo vayamos analizando, vayamos viendo esos avances y entendamos que es algo que puede cambiar, que puede evolucionar, que sepamos más cosas dentro de unos años que ahora pensamos que eran ciertas, o sea, está bien. Y revisando. ¿El qué? Que ir revisando. Exactamente. Como sí, todo, sí. al final. Bueno, es que al final no es una ciencia exacta, 100%, no va a cambiar jamás, ¿no? O sea, está bien que lo vayamos revisando. Bueno, de hecho, el apego al final tiene cierto carácter universal en el sentido de que todos necesitamos protección y seguridad para nuestro desarrollo madurativo, para crecer de forma sana. Sin embargo, también hay otros detractores que hablan de que el tema de la cultura, es decir, la gran mayoría de experimentos se han llevado a cabo con población blanca, caucásica, pero sí que es cierto que quizás no se ha explorado tanto en otro tipo de culturas donde quizás esto pueda llegar a ser ligeramente distinto, ¿no? Entonces, el apego en sí, como concepto, es algo universal, contrastado. Como mamíferos que somos, necesitamos, ¿no?, a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros cuidadores de referencia para sobrevivir. Y al fin y al cabo, cualquier estrategia que aprendamos en esos años es pura supervivencia y adaptación, sea en un entorno negligente y traumático, o sea en un entorno seguro. Entonces, claro, yo me pregunto un poco... se dice, ¿no?, que estos estilos de apego, quizás lo que decías, no son cajas fijas, es una clasificación que nos permite tener una ligera idea de cuáles puedan ser estas tendencias o patrones en las personas en función de lo que han vivido, ¿no?, qué tipo de estrategias han tenido que desarrollar y qué tipo de expectativas han construido respecto al mundo y cuál es la mentalización, ¿no?, al fin y al cabo resultante, que es un poquito, como comentábamos, lo que yo interiorizo de lo que he vivido, ¿no?, respecto a cómo es el mundo, qué esperan los demás de mí, cómo soy yo, mi autoconcepto, etc. Entonces, aquí un poco la controversia está en precisamente eso. Culturalmente, ¿crees que existen diferencias? ¿Crees que no en cuanto a los estilos de apego? Hay otros autores que también han generado más clasificaciones, como Crittenden, si no me equivoco. Entonces, ¿crees que esto está en perpetua exploración todavía? ¿Se están investigando? ¿Se sigue estudiando? No hemos terminado con el tema de las categorías. Estamos tratando de ser un poquito más, de ir un poco más al detalle, ser más minuciosos con esto. Sí, totalmente. O sea, yo creo que es algo que en lo que todos estamos de acuerdo, que es algo importante, que existe, que está ahí, que es importante verlo, pero sí que es verdad que
todavía se sigue estudiando. O sea, empezó todo, como decíamos, ¿no? Desde estas 3 categorías, luego se añadió la desorganización, por ejemplo, no sé si es Citizen o Critizen, no recuerdo cómo se llama, pero también ha hecho como, como una clasificación diferente, ¿no? Incluso que es como más dimensional también. Y puedes entender los diferentes estilos de apego de manera diferente. Incluso, si no recuerdo mal, creo que son como 32 o 12 o no sé, o sea, que hay muchos autores que proponen como otras clasificaciones para el estilo de apego, etc. Entonces, o sea, es interesante que vaya eso como cambiando y que vayamos viendo como no todo es exacto, sino que hay otras maneras de verlo. Sí que es verdad que lo más distendido, lo más conocido es estos 4, y lo que más ayuda a las personas a conocerse y a nosotros, a los psicólogos, a trabajar muchas veces con estas personas. Pero bueno, tengo compañeras que trabajan desde otro modelo, por ejemplo, de Citizen, no sé cómo se llama, y también les sirve mucho. O sea, al final creo que es entender que esos 4 existen y pueden ser clasificados de una manera diferente. Y ¿qué es eso? Como que es algo que va variando. O sea, por ejemplo, también hay autores que dicen que el estilo de apego es algo que siempre está ahí y es inamovible. Y es como que siempre está esa base, ¿no? Desde que naces, por todo lo que ves en la infancia hasta que eres adulto. Y hay otros que dicen que no, que sí que es algo como que puede modificarse, que puedes pasar de uno a otro. Entonces, bueno, hay como muchas teorías ahora abiertas porque se sabe que es un tema importante, cada vez se está como estudiando más y se está intentando ver qué es lo que más encaja o más certero es, por así decirlo. Pero bueno, como que hay muchos frentes abiertos. Yo creo que lo importante es entender en qué punto estamos ahora, qué nos ayuda a nosotros los psicólogos a trabajar con nuestros pacientes y qué le ayuda a las personas a entenderse un poco más, ¿no? A mí, por ejemplo, el modelo no me gusta personalmente, pero conozco compañeras que sí trabajan desde ahí y les sirve mucho para entender al paciente que tienen delante. Pero más allá de clasificar, pues para entender y poder trabajar con él a partir de ahí, ¿no? Entonces, bueno, sí, lo que hemos dicho, al final toda teoría va renovándose y revisando. Sí, ahí pues de esa pues salen varias, ¿no? Claro. Vale, bueno, vamos un poco al mundo de las relaciones, ¿te parece? Sí, me parece. Empezamos un poco por las fases de una relación, ¿vale? ¿Cuáles crees que son las fases que existen en una relación? Pues bueno, aquí yo creo que hay como también varias teorías, ¿no? Como que dicen que hay diferentes fases, etc. Yo creo que una en la que estamos de acuerdo y que está siempre presente en todas estas teorías es la fase de enamoramiento. O sea, esta ya sabemos todo el que existe, todo el mundo lo sabe ya, que es básicamente eso, ¿no? La fase en la que conoces a la persona que estás a tu pareja, a la persona que estás conociendo. Y pues al principio todo es maravilloso, hay un cóctel hormonal increíble, estás todo el rato pensando en esa persona y es normal, o sea, es la novedad, te estás intimando con esa persona, o sea, estás súper enamorado, etc. Luego esta fase pues desciende un poquito, hormonalmente también, pues cuando ya llevas un poco de tiempo con esta persona, normalmente 1 o 2 años, pero incluso dice que hasta puede 5, yo creo que tanto no, yo creo que por lo que he visto hasta 5 creo que no, pero entre 1 o 2 años suele quizá alargarse, ¿no? esta sensación. Luego, pues eso, hay como varias teorías y cada una pues va comentando como ciertas cosas diferentes, ¿no? Pero luego por lo que yo he visto, hay como una fase también como más de estabilización, ¿no? O sea, como que baja un poco este nivel hormonal, luego pues es como una relación como más calmada, más tranquila, más de hogar, en la que ya pues nos empezamos a conocer más, ¿no? Es algo más íntimo, no hay tantas hormonas, ¿no? que te ciegan por en medio, sino que la relación pasa como a otra fase, ¿no? Un poco más de calma, más de seguridad, pero todavía como que te quedan muchos proyectos quizá por hacer con esa persona, etc. Luego pues eso, ¿no? Quizá hay un poco esa estabilización. Y luego, por ejemplo, hay una teoría que es la teoría del modelo evolutivo de pareja, que es, por ejemplo, comenta esto, ¿no? Hay esa simbiosis que es como la fase de enamoramiento y luego hay una fase como de diferenciación, que sería como, pues los dos, eso, ¿no? Bajamos un poquito de esa nube y lo que hacemos es diferenciarnos un poquito, ¿no? O sea, como tu mundo, el mío, todo es un poco más estable, todo es un poco más tranquilo.
y como que acabamos, pues eso, diferenciándonos, y aquí quizá pues vienen como un poco más los conflictos, ¿no? Como que ya esa fase de enamoramiento baja un poco y te veo a ti como persona que eres, con tus defectos y tus virtudes, ¿no? Como que ya no solo veo lo bueno, sino que te conozco de verdad como eres y te acepto o no, ¿no? Que aquí es cuando muchas veces hay esas rupturas de pareja también. Es decir, yo quiero seguir haciendo un proyecto contigo aunque yo vea estas cosas que no me gustan tanto o no, ¿no? Habría como esta fase de diferenciación. Y luego no recuerdo muy bien cómo eran exactamente las fases, pero luego vendría como la reconciliación, es decir, ¿somos capaces de pasar esta fase de diferenciación o no? Es decir, ¿somos capaces de entendernos y seguir aquí de reconexión, ¿no? ¿Podemos seguir reconectando y haciendo un proyecto en común o no? Y luego la última fase no recuerdo cómo era, pero ya es como una pareja pues ya de proyectos en común, ¿no? Que ya llevamos mucho tiempo juntos, que ya nos hemos reconciliado, ya tienes tu espacio, yo tengo el mío. Y ahora formamos quizá un proyecto juntos, ¿no? Pues como puede ser tener hijos o una casa o irnos a cualquier sitio, ¿no? Como que hemos pasado todas estas fases, ya nos conocemos mucho, tenemos nuestro espacio, pero seguimos queriendo compartir. O sea, eso es un poquito el modelo evolutivo de pareja y no sé si vosotros conocéis como alguna otra teoría, pero bueno, más o menos como que tienen similitudes, ¿no? Un poco casi todas las teorías sobre relaciones y fases. ¿Es importante respetar esas fases? Sí, yo creo que sí, sobre todo como entender que vas a pasar, ¿no? Por esas fases, entender que la fase de enamoramiento va a un momento que va a acabar y muchas personas le temen, ¿no? Como a este momento de no, yo quiero sentir siempre estas hormonas y esta locura y esta intensidad. Y es como, bueno, es que no es viable, no es factible, ni tampoco es bonito, ¿no? Porque es eso, es como que, en cierta manera, es como que estás drogado de amor, ¿no? Sabes a la otra persona como lo mejor del mundo. Lo idealizas. Claro, idealizas muchísimo y estás todo el rato pensando en la otra persona y vamos a vernos y es normal que esto pase, ¿no? Pero claro, imagínate toda una vida así, el desgaste emocional que sería. Y aparte que también es bonito construir más allá de eso. O sea, de hecho, una vez que lo vives, ves lo importante que es pasar a esa otra fase, ¿no? Lo bonito que es construir algo en común, llegar a esa intimidad, a esa sensación de calma, de seguridad con tu pareja, de que hay cosas más allá, ¿no? de ese enamoramiento. Entonces sí, y que va a haber una fase también, pues quizá de conflictos o diferenciación, que es normal, ¿no? Y crisis en las que van a haber en la pareja, que si bueno, queremos seguir a pesar de ello, pues habrá que reforzarlo un poco, ¿no? O sea, entender que van a haber y que podemos salir un poco bien de eso, ¿no? O sea, como reforzar la relación. ¿Y qué clase de conductas, circunstancias destruyen una relación? Porque este es un poquito el modelo, la teoría, pero a la práctica ocurren cosas, ocurren conflictos, sobre todo a lo mejor en esa fase, como comentabas, de diferenciación, antes de consolidar la relación de pareja, de llegar a ese nivel de acuerdo. Hay cosas que pueden suceder cuando nos quitamos esas gafas de enamoramiento, de idealización. ¿Cuáles son realmente los fenómenos, los eventos, las conductas más frecuentes que destruyen una pareja? Pues yo diría un poquito lo que hemos dicho antes, o sea, hay personas, sobre todo apegos quizá más evitativos, también, que cuando es eso, ¿no? Pasa como esa fase de enamoramiento en la que yo no idealizo a mi pareja, lo veo todo genial, claro, entra la intimidad, ¿no? El vulnerabilidad, el construir, el esfuerzo, el comunicarse, y muchas personas con apego evitativo pues les da miedo justamente esto. Entonces pasa esto, ¿no? Que muchas personas después de esa fase de enamoramiento les cuesta construir una relación de verdad, les cuesta intimar, y aquí se producen muchas rupturas, sobre todo por parte muchas veces de estas personas. También ocurre mucho pues, la lucha apego ansioso, apego evitativo. Muchas parejas se rompen justamente por esto también. Quizá al principio no lo vemos tanto venir, pero cuando eso, ¿no? La relación se asienta un poco, ya no estoy drogado de amor, como decíamos, y veo a la persona que tengo al lado y veo que no nos entendemos, que tenemos necesidades súper diferentes y que quizá no se quiere trabajar en ello, o una de las personas no quiere trabajar en ello, pues muchas personas acaban rompiendo por eso, porque al final, como apego ansioso, yo lo que busco es cercanía, es intimidad, es que hablemos las cosas al momento, es que me hagas caso, es que estemos juntos, ¿no? Y la otra persona es como, no, quiero distancia, no quiero hablar, me estoy agobiando, necesito mi espacio, pasa una discusión,
y me retiro y no quiero hablar, e incluso luego a lo mejor vuelvo como si nada. O sea, muchas conductas que acaban haciendo como mucha fricción en la pareja y que muchas parejas no son capaces de entender eso, ¿no? De pasar un poquito por ello. Sobre todo si no lo trabajan, ¿no? O si uno de los miembros no quiere trabajarlo. Al final es algo que desgasta mucho porque no se puede llegar a veces a un término medio. O a lo mejor una persona lo intenta, pero la otra persona no cede. Entonces, esto muchas veces causa como mucha fricción en las parejas y también pues acaban rompiendo por eso. O sea, eso a nivel general. Luego, pues, si vamos un poquito como en cosas concretas, pues al final la comunicación, ¿no? O sea, si en una relación no hay comunicación, no sabemos resolver los conflictos de forma asertiva, no sabemos sentarnos a hablar y pasamos del tema, o sea, tenemos una comunicación súper pasiva, y uno se va a un lado, otro se va al otro, o muy agresiva, va a romper la relación por completo. O sea, es súper importante resolver los conflictos de forma asertiva y saber comunicarse entre los dos. Problemas de confianza también, ¿no? Pues traiciones, infidelidades, etcétera, pues también rompen mucho las relaciones por eso, ¿no? Porque pasa algo en concreto que rompe la confianza de la otra persona y a lo mejor no somos capaces o no queremos reforzar la relación después de eso, o no podemos, ¿no? Como hacer frente a lo que ha sucedido, a esa infidelidad, a ese acto de traición que ha sucedido. También pasa mucho. No sé si me dijo alguna cosa. En general, un poco creo que esto sería como bastante común. Yo te iba a decir, en el sentido de la comunicación que decías, ¿crees que hay conversaciones necesarias que, un poco acompañando estas fases que comentábamos al principio, tendrían que tener las relaciones? Mira, yo creo que al principio de una relación son importantes también las conversaciones, porque muchas veces quizá lo vemos como, bueno, ya hablaremos de esto en un futuro, pero muchas veces si empezásemos a conocer a alguien y planteásemos ciertas conversaciones y ciertas preguntas ya desde un inicio, quizá no iniciaríamos tantas relaciones con algunas personas, porque o sea, a lo mejor hay una diferencia muy grande de valores, de opiniones que, bueno, no siempre diferencias quiere decir que no tengamos que estar juntos, pero hay otras que sí, ¿no? O que para mí puede ser algo súper importante que para ti no. O tengo 30 años, quiero sí o sí tener hijos, para mí es importante la familia, no tengo una conversación de este estilo al principio y me encuentro que tengo que romper la relación porque la otra persona no quiere tener hijos, ¿no? O sea, si hubiese planteado ciertas conversaciones al principio para ver si estamos mínimamente alineados, abierto emocionalmente, y yo no, o al revés, como que no empezaríamos una relación porque ya sé como la disponibilidad que tienes emocional, ¿no? Entonces creo que hay conversaciones que desde un inicio, si se diesen, pues nos ayudarían mucho a saber si congeniamos o no con la otra persona y si puede salir más o menos bien, ¿no? Y luego en general como que es importante, creo, pues eso, ¿no? Tener conversaciones cada vez que exista algún tipo de conflicto, ¿no? Que nos podamos sentar, que podamos hablar de ello. Y a nivel de proyecto de futuro también, ¿no? Como quizás estamos en una fase en la que los dos necesitamos un cambio, necesitamos dar un siguiente paso a esta relación, vamos a poder hablar de ello, ¿no? O sea, sí, como que creo que hay ciertas conversaciones que se tienen que dar, sí. Necesarios, claro. A veces es complicado, ¿no? El hecho de saber si el proyecto va a encajar o no va a encajar, porque habitualmente al inicio, como explicabas antes, el deseo forma parte de ese proceso y decidimos de otra forma, una forma mucho más instintiva, mucho más emocional, mucho más visceral. Y no siempre tenemos la ocasión de poner encima de la mesa aquellas cosas que son importantes a nivel de proyecto. Y muchas parejas se lo encuentran después. Cuando decías baja ese nivel de intensidad emocional, de enamoramiento, es cuando nos damos cuenta a lo mejor de que no estamos dispuestos a cambiar nada, o a ajustarnos, o a flexibilizar, o llegar a un punto de acuerdo o de renuncia. A lo mejor no queremos renunciar a ciertas cosas y eso impide que podamos continuar con un proyecto de pareja. Entonces es un tema complicado este. Sí, totalmente. Bueno, entonces hablemos un poquito. ¿Qué cosas son importantes para que podamos tener una relación sana, podamos mejorar una relación, sobre todo cuando ya ha habido daño, cuando ya ha habido un conflicto? Puede ser un conflicto a nivel de todo tipo, de traición, algo que sea difícil de perdonar, algo que requiera un esfuerzo por ambas partes. ¿Es posible reparar una relación después de que exista un trauma incluso en esa relación? Un trauma que quizás reactive incluso experiencias o vivencias de mi pasado. Imaginemos con alguien con un apego ansioso. A lo mejor una traición por infidelidad
se vive como un abandono, cómo se repara eso, ya no solamente el propio hecho en sí, sino el sentimiento, ¿no?, que queda con la persona que lo está viviendo, cómo revive, reexperimenta esa parte traumática de las relaciones o de los vínculos. Ya. Pues sí, claro que se puede resolver, trabajar, etcétera, pero obviamente no va a ser como un proceso fácil, ¿no? Porque, sobre todo, pues si comentamos, yo ya tengo como una historia previa, ciertas heridas, ciertos traumas, pues seguramente lo que suceda me va a reactivar mucho más y me va a costar mucho más confiar y reparar una relación después de algo así y repararme a mí misma. Pero eso no quiere decir que no sea imposible. Creo que entran como muchos factores dentro de eso, ¿no? O sea, el factor de yo realmente puedo perdonar esto, realmente puedo pasar esto, está a favor de mis valores o en contra. O sea, yo realmente puedo perdonar esto y quiero reforzar la relación, recuperarla, seguir con la relación. Porque a veces a lo mejor lo estamos haciendo desde un necesito a la otra pareja, lo reparo ya, ¿no? Bueno, vamos a hacer como si no ha pasado nada, yo te perdono, pero realmente no hay un perdón real de que yo lo siento, sino que como me da miedo ese abandono, a lo mejor lo dejo aparcadito a un lado y continúo esa relación, pero internamente no puedo o está muy en contra de mis valores, me hace mucho daño y no quiero seguir con esta relación, ¿no? O sea, primero entender si realmente puedo y sobre todo quiero, ¿no?, poder hacerlo, haciendo como una introspección profunda a uno mismo. Luego la otra persona. Si es la otra persona, por ejemplo, quien ha hecho daño, ha sido un poco entre los dos, la otra persona también quiere reparar, poner el esfuerzo que se necesita en la relación para que los dos hagamos bien de esta experiencia, porque no solo puede ser una persona quien tire del carro, ¿no? Y venga, vamos a reconstruir la relación, vamos a trabajar en esto, vamos a ir a terapia de pareja, vamos a poner todo lo que tenemos para salir bien de aquí, sino que tiene que ser cosa de dos, porque si hay uno que quiere y va a remar todo lo posible y hay otra persona que no, pues no vamos a poder hacer nada. O sea, yo siempre lo digo, ¿no? O sea, en un kayak de dos, si uno rema, pero el otro no, vamos a llegar al destino, pero vas a llegar destrozado y no va a ser nada equitativo, ¿no? Entonces, tienen que querer las dos personas. Y luego mucha comunicación y mucha vulnerabilidad. O sea lo que haya pasado, da igual lo que sea, se necesita como ponernos los dos a hablar de esto, qué nos ha pasado, qué hemos hecho, por qué nos ha pasado esto, queremos realmente y nos hace bien cómo reconstruir y pasar de este bache, o no. A lo mejor lo más inteligente y lo mejor para los dos, para no hacernos daño, es dejar la relación aquí. O sea, como sea, necesitamos como ese momento de hablar, y no solo una vez, porque si ha habido, por ejemplo, una infidelidad o algo que ha pasado que haya roto la relación, necesitamos muchas conversaciones y eso se tiene que saber, tanto, sobre todo para la persona que lo ha hecho, que a veces es como, bueno, pero ya me has perdonado, ¿no? Ya no hablamos más de esto. Es como, bueno, vamos a intentar que no sea algo, obviamente, de trapos sucios ni de sacar, eso está claro, ¿no? Pero sí que, sobre todo al principio y cuando estamos reparando, seguramente esas conversaciones se tengan que dar, ¿no? Y ciertas acciones para que la otra persona entienda que vamos a poder trabajar en esto. Y también, pues normalmente ese tipo de cosas, pues con dos personas únicamente es difícil. O sea, muchas veces vamos a necesitar ir a terapia de pareja, exponer lo que ha pasado, tener una visión externa que nos ayude un poquito a esto, con alguien profesional, ¿no? Un terapeuta de parejas que pueda ayudar un poco a resolver esto. Y si, por ejemplo, lo que comentabas, ¿no?, ha habido una infidelidad y yo tenía ya ciertas heridas, traumas del pasado, apego ansioso, pues aparte de terapia de pareja, a lo mejor necesito terapia individual si no lo estaba haciendo, para sanar todo lo que llevaba de antes más lo que acaba de ocurrir. Y ahí me daré cuenta de, vale, trabajo en esto y puedo perdonar o no, o estoy obligándome a perdonar, que también es diferente. Creo que este mensaje de la participación de los dos en sanar esto es súper importante, porque a mí me pasa en consulta que viene una persona individualmente, quiere arreglar algo que ha pasado, pues una infidelidad, una traición o daño, y cuando le recomiendas, ¿no?, realizar terapia de pareja, todavía la gente es muy resistente a esto. Es como, no, mejor él no quiere, mejor yo trabajo en mí porque soy la que yo tiene el problema, porque soy yo la que no le puede perdonar. O sea, creo que es muy importante este mensaje de sí, es que necesitamos la intervención y la participación de las dos personas, idealmente, para poder trabajarlo. Todavía no está muy normalizado, creo.
Sí, y sobre todo que muchas veces también viene en eso, ¿no? Como es mi culpa, soy yo la que no tal, y es como, a ver, normalmente no solo es una persona la que, ¿no?, está súper mal y tiene que trabajar todo, y la otra persona es maravillosa, no tiene nada que trabajar. O sea, empezando y partiendo por el punto de que todos tenemos nuestra mochila, nuestros traumas, todos tenemos cosas a trabajar, todos tenemos cositas que podríamos pulir, ¿no? O sea, nadie es perfecto aquí y todos cargamos con mochilas. Entonces sí, y normalmente lo que pasa es eso, ¿no? Que suelen ser además personas con más apego ansioso, que están más en contacto con todo eso también y están dispuestas a trabajarlo en terapia, ¿no? O sea, son muy conscientes de lo que sufren, de lo que les pasa, etcétera, y la otra persona se desvincula. Bueno, a lo mejor no haría falta, o sea, quizá no es siempre necesario que venga la otra persona en terapia, pero un mínimo esfuerzo, incluso si le dices que venga a alguna sesión para que podáis poner cosas en común o ¿no? A veces que hacemos esto los psicólogos, pues que al menos acceda a eso, ¿no? O sea, si realmente quieres a tu pareja y ha pasado algo o no haya pasado, me da igual, pero quieres que funcione, quieres ayudarla, o sea, debería salir de uno mismo, ¿no? Decir, bueno, me cuesta, no es algo que esté en mi zona de confort, pero quiero a mi pareja, voy a hacer por ayudar, ¿no? Porque esto funcione, y si eso implica que yo tenga que ir a sesión o hacer terapia de pareja, creo que no es que te estén pidiendo algo muy excesivo, exacto, tiene sentido. Y al final es que eso, es como, queremos relaciones duraderas, pero no estamos dispuestos a trabajar en ellas. Pues entonces no queremos relaciones, o sea, a lo mejor lo que queremos es estar solteros y pensar solo en lo que necesitamos nosotros y no lo que necesita la otra persona, ni en pareja. Claro, esto también lleva un poco a reflexionar acerca del tema de la responsabilidad afectiva. Primero aclarar qué es la responsabilidad afectiva y sobre todo también el hecho de que muchas personas entiendo que puedan refugiarse detrás de yo soy de apego evitativo y este es su escudo y esta es su bandera, entonces no asumo esa responsabilidad afectiva. Cuéntanos un poquito acerca de esto. Sí. Bueno, responsabilidad afectiva al final, o sea, ya el nombre lo dice, ¿no? Pero es pues responsabilizarte, cuidar, ¿no?, afectivamente los vínculos que tengas, ¿no? Como tener un mínimo de cuidado, ¿no? O sea, como ser responsable con lo que haces, con cómo cuidas a tus vínculos, a las personas que tienes alrededor, que muchos dirán, no es nada, no es un vínculo, no tengo que cuidar, me da igual. A personas, o sea, a cualquier persona tendríamos que tener un mínimo de cuidado, de respeto, de cariño, por mucho que haya algo o no haya nada, haya un vínculo más o menos intenso, debería haberlo siempre. Entonces, lo que comentabas sobre todo de apegos evitativos, sí, lo malo quizá de divulgar un poco sobre esto es que a lo mejor algunas personas como que se abanderan de esto, ¿no? Bueno, yo es que tengo evitativo, o sea, como quien dice el horóscopo, ¿no? Yo es que soy Géminis, entonces es súper normal que yo haga esto. Los términos están para conocernos, para hacer una introspección, pero no para quedarnos ahí, sino para saber, me pasa esto, voy a trabajarlo, no me escudo en esto y entonces cómete tú todo lo que te voy a hacer y todo lo que te voy a decir, no. Bueno, entiendo que tengo apego evitativo, me van a costar más cosas, pero voy a trabajar en ellas, ¿no? No me voy a quedar ahí. Y además esto me pasa mucho al revés. Con personas con apego ansioso, que sus parejas a lo mejor tienen apego evitativo, que a lo mejor me comentan, bueno, es que él es así, claro, no quiere ir a terapia, no quiere tal, ¿cómo hago yo para? ¿No? Y es como... que tenga apego evitativo no quiere decir que es eso, que no tenga responsabilidad afectiva o que no quiera trabajar. Exacto, no, es un impedimento, o sea, carnet de impedimento. Porque, o sea, también es eso, porque me parece como algo feo para todas las personas que tienen apego evitativo. No todas las personas que tienen ese tipo de apego no son responsables afectivamente, son lo peor. Que esto en redes lo veo. O apego evitativo o sentenciado, red flag, huye, lo peor de lo peor, no quiero más personas así. Es como, no todo el mundo que tiene este estilo de apego es así. O sea, hay personas que lo entienden, les han pasado ciertas cosas y muchas personas quieren ir a la terapia y entienden lo que les pasa y quieren trabajar en ello, aunque les cueste horrores y a veces no les dé mucho miedo. O sea, que tengas apego evitativo no quiere decir que no puedas trabajar en ello y que no lo hagas, porque hay muchas personas con apego evitativo que lo hacen. Con lo cual esto de, es que mi pareja tiene apego evitativo, no quiere ir a terapia, bueno, hay muchas personas con apego evitativo que van a terapia, ¿vale? O sea, que lo tenga no quiere decir que no pueda trabajar en ello y ya sea como un escudo, o sea, no. A lo mejor es algo más. Exacto, exactamente, sí. No justifica. Estaba pensando en las relaciones de pareja. Los de apego ansioso suelen experimentar con mayor frecuencia un tipo de problemáticas relacionales versus
los de apego evitativo. Es decir, por ejemplo, se me ocurre apego evitativo, dificultad para comprometerse o para unir su proyecto con el de su pareja y generar un proyecto común. Me invento. Ansioso, dificultad para respetar ese espacio del otro. Angustia profunda en el momento en el que percibe algún tipo de separación o ruptura, aunque sea simbólica. ¿Existe algún tipo de tendencia? Sé que al final volvemos a generalizar y es algo horroroso porque siempre hay que estudiar el caso y siempre hay matices, pero tú en tu práctica clínica te sueles encontrar algún tipo de patrón o algún tipo de problemática que aparece más en un perfil o más en el otro. Sí, un poquito lo que comentaba antes, ¿no? Pues por ejemplo, los apegos evitativos, eso, cuando a lo mejor hay alguna discusión, algún conflicto, lo que hacen es como eso, ¿no? Como retirarse, no quieren hablar del tema, como que dan mucha importancia a ellos, su éxito, el trabajo, quizá no tanto a la pareja, se agobian muy rápido de algunas cosas, les da miedo, ¿no? Como abrirse, o sea, un poquito lo que comentábamos. En cambio, las personas con apego ansioso, pues es como que son como más, ¿no? Como lapitas, o sea, como que quieren estar mucho contigo, hablar las cosas al momento, ponen a veces muy por arriba a la pareja, incluso antes de ellos mismos. Son súper analistas con todo, ¿no? Con los detalles. Hay mucha queja muchas veces también en personas con apego ansioso. Sí, creo que es un poquito lo que habíamos comentado. Sí. Antes has nombrado las red flags cuando hablabas del evitativo y has dicho que para ti no lo era porque al final pues se puede trabajar, ¿no? Y tampoco es una excusa. Pero ¿cuáles sí serían las red flags que una persona tendría que tener en cuenta? O sea, a la hora de conocer a alguien o... a ver, yo creo que esto es como muy personal, ¿no? O sea, creo que todo el mundo sí que debería sentarse consigo mismo y hacer su propia lista de red flags, ¿no? O sea, para mí que es súper importante que tenga la otra persona y que es un no claro cuando estoy conociendo a alguien, o sea, por mis valores, por mi manera de ser, por lo que yo quiera en ese momento, o sea, que creo que cada uno debería tener un poco como su propia lista e intentar pensar qué es para ellos, ¿no? Pero bueno, sí que para mí es como que hay cosas básicas, ¿no? Pues lo comentaba de hecho en un reel también, pues por ejemplo el estar conociendo a alguien y que la otra persona solo hable de sí mismo, o sea, que tú te vayas a tu casa y que haya sido un monólogo y la otra persona no se ha llevado nada de ti, o sea, no te conoce, ¿no? O sea, como típica persona a lo mejor que quedas, ¿no? Y que solo habla de sí misma, que no pregunta, no le importa. Bueno, pues esto nos dice mucho a la persona que estamos conociendo, ¿no? Es una persona que parece ser que no le interesa demasiado la otra persona y solo necesita exponer su versión, sus logros, lo que ella hace. Para mí eso sería, por ejemplo, pero creo que no hay algo universal, o sea, obviamente alguien que trate mal, ¿no? Que no escuche de primeras que podamos ver esto, pues bueno, ya nos hace ver un poco, ¿no? Por dónde pueden ir los tiros, pero creo que es algo que más o menos cada uno debería de ver qué es para esa persona una red flag, ¿no? Yo creo que también con todo este tema de mitos del amor romántico, el amor, etcétera, es como que se le da mucha importancia demasiada a las emociones, a lo que siento. Es que le vi y sentí increíble, unas mariposas y me quedo con eso y me gusta muchísimo. Vale, pero si queremos una relación, si a lo mejor no queremos una relación, vale, pero si estamos abiertos disponiblemente y queremos establecer una relación, no solo hay que quedarnos con esas mariposas, hay que intentar ver más allá. Porque si no nos habremos vinculado con alguien que muchas mariposas, pero cuando las mariposas se vayan, ¿qué queda? O sea, el amor no es suficiente, ¿no? O sea, esas emociones no es suficiente. Si no hay valores en común, si no es una persona con la que puedas confiar, no hay comunicación, luego no habrá nada que sostenga esa relación. Y muchas veces nos quedamos como solo con eso, ¿sabes? Muchas veces tenemos una serie de expectativas cuando buscamos a una pareja. Buscamos algo en concreto o a veces buscamos lo contrario a lo que hemos experimentado, vivido en nuestras familias. ¿Qué opinas al respecto de esto? ¿Solemos buscar aquello que necesitamos, que llena ese espacio, esa carencia, ese vacío? ¿Tendemos a buscar algo que repara esa herida o buscamos lo mismo?
sin darnos cuenta muchas veces. Pues normalmente lo que pasa es que acabamos como buscando lo mismo que hemos vivido, porque aunque no nos demos cuenta y aunque sea inconsciente la gran mayoría de veces, a veces nos plantamos con una edad de adulta, miramos las parejas que hemos tenido y hemos dicho, vale, quizá hay un patrón claro aquí que no sé qué pasa, que siempre yo acabo con este tipo de persona. Vaya, qué casualidad, ¿será que la luna está en Géminis hoy? No, pero sí, normalmente es esto, es porque al final lo que hemos vivido de pequeños es que es como la realidad, ¿no?, que hemos vivido, las gafitas que nos ponemos desde pequeños, con las que vemos el mundo. Si nuestros padres lo normal era que discutiesen, que no tuviesen cosas en común, que fuesen súper fríos el uno con el otro, al final es la primera referencia que yo tengo como pequeño. Y muchas veces pensamos que esto no influye, pero influye muchísimo, o sea, se queda literalmente en nuestro cerebro, ¿no? O sea, es la asociación que tenemos de cómo tienen que ser las parejas, la persona ideal que queremos tener, sea hombre o mujer, ¿no?, lo que nos guste, y lo tenemos mucho en la cabeza. Entonces, como nuestro cerebro es muy vago e intenta buscar siempre lo que le parece familiar, lo que está más disponible, siempre va a ser lo que yo he vivido, que por mucho que no me guste, está ahí y me parece como lo más familiar, ¿no? Esto de más vale malo, exacto, pues 100%. Entonces acabo buscando inconscientemente cosas que a mí ya me suenan, que yo ya he vivido, y muchas veces acabo justamente en relaciones que replican eso. Cómo era mi padre, cómo era mi madre, la relación que tenían ellos, etc. Y acabo revictimizándome muchas veces justamente por eso, porque es también inconsciente. Es reproducir incluso un patrón de cuidado, ¿no?, de parentalización con tu pareja. Imaginemos que has estado al cuidado de tus progenitores, de tus padres, o no han estado disponibles, o han sufrido alguna psicopatología o dolencia, pues a lo mejor se puede reproducir de nuevo ese patrón de cuidadora, un patrón con el que a lo mejor no estoy cómoda, que a lo mejor vulnera mis necesidades y me genera un profundo sentimiento de vacío. Pero es decir, tengo varios casos en los que esto sucede y es difícil de revertir, porque al final muchas personas han interiorizado que tienen que cuidar. Que tienen que cuidar, y que es la forma en la que los demás les quieren y les valoran. Entonces, claro, forma parte incluso ya de un valor llevado al extremo, lo cual se convierte en patológico. Sí, o sea, al final lo que pasa es que es un rol que tú has interiorizado en ti, has establecido y has hecho desde quizá eras muy pequeño, ¿no? O sea, desde la IFS, por ejemplo, hablamos de partes, ¿no? Nosotros al final, dentro de nosotros como que tenemos muchas partes, ¿no?, que han salido porque en su momento las necesitábamos, pues para poder sobrevivir, porque era lo más útil que podíamos hacer en ese momento y lo que nos parecía mejor, ¿no? Entonces, si yo de pequeño he aprendido que la forma en la que me miran, la forma en la que me valoran, la forma en la que me cuidan es cuidando a los demás, preocupándome en exceso, olvidándome de mí y estando siempre para los demás, al final yo interiorizo esa parte en mí, ¿no? O sea, la convierto en mi identidad, en mi personalidad, en la forma en la que yo me relaciono con los demás. Entonces, si no vemos eso y si no lo sanamos, yo lo voy a seguir repitiendo y esa parte se va a venir conmigo en todas mis relaciones. Y en la relación de pareja seguramente vaya a pasar lo mismo. Yo tengo ya una creencia de no soy suficiente, no me miran, y la única forma que yo he aprendido de revertir esto es cuidando en exceso a los demás, hasta el punto de yo quedarme asfixiada. Y en las relaciones, si yo no soy consciente de esto y yo no lo trabajo, voy a replicar exactamente lo mismo, porque esa parte ya está en mí, ¿no? Y lo que voy a hacer es también, pues, ya voy a partir seguramente con alguien que quizá ya veo, ¿no?, que no me cuida, no me mira, o a lo mejor ya establezco esa dinámica desde el principio de necesita ser cuidado, aquí vengo yo, aquí me van a ver, ¿no? O sea, y ya establezco una relación en la que sigo repitiendo este mismo patrón, porque es lo que he aprendido y lo único que quizá he visto que me es útil para que me vean y me quieran. Y lo acabo replicando en relaciones, seguramente. A veces muchos de estos pacientes llegan cuando ya se ha convertido en algún otro tipo de problema, en un problema de salud mental. La culpa, la vergüenza, el malestar ha llegado hasta tal punto en el que a lo mejor pueden desarrollar depresión o cualquier otra problemática, y vienen en motivo de ese problema, y detrás está todo esto que mantiene
un poquito esa sensación de vacío crónico. Entonces, súper interesante y muy complejo al mismo tiempo el trabajar con lo que te llega a ir poquito a poco desmontando y viendo de dónde viene todo esto, cuál es la historia de la persona y trabajar un poco esas creencias y esas formas de relacionarse consigo misma o mismo y con los demás. Es todo un reto. Ya. Y lo que las personas no entienden tampoco y lo que nos encontramos mucho es justamente esto, ¿no? O sea, el típico iceberg que hay de todo el mundo, pues al final es esto. O sea, normalmente las personas vienen por cosas que le pasan ahora, ¿no? No sé, tengo mucha ansiedad a mi pareja o esto, ¿no? Noto que cuido demasiado y me siento muy agotada. Y vienen por estos síntomas que ahora mismo tienen, pero es que solo es como decimos, ¿no? Como la puntita del iceberg. A veces vienen por una mini discusión quizá en pareja o quiero gestionar mejor esto. Y luego ves todo lo que hay detrás, lo que hay escondido como en ese iceberg que esa persona ha normalizado y entiendes muchas cosas y entiendes de dónde viene y por qué seguimos repitiendo una y otra vez esto. Entonces yo creo que es eso, como que las personas pues casi nunca somos conscientes de todo lo que hay debajo y cómo hemos llegado hasta aquí, porque todo tiene un porqué y un significado y viene seguramente desde mucho antes, ¿no? Desde tu pareja. O por ejemplo con personas con apego ansioso me pasa muchísimo. ¿Cómo puede ser que me cause tantísima ansiedad esto si la acabo de conocer desde hace 2 días? O sea, no puede ser, o sea, no es relacional, ¿no? O sea, no es direccional el hecho de yo sentir tanta angustia, tanto malestar por alguien que es que no es apenas importante en mi vida. O sea, conozco quizá de hace nada. Pero es justamente lo que decimos, es que no es la persona. Es lo que llevas desde mucho antes, ¿no? O sea, es todo lo que has vivido quizá en tu infancia y es esa herida que estaba abierta, o sea, que ya está abierta, que vuelve a abrirse una y otra vez y vuelves a decirte que no te quieren, te van a abandonar, no les importas a otras personas. O sea, no tiene que ver con esa relación seguramente, tiene que ver con cositas que te han pasado antes y una herida que llevas arrastrando mucho tiempo, con lo cual ahora está tan abierta que con cualquier persona quizás se vuelve a abrir, ¿no? Y te hace volver a revivir ese dolor que sentiste y que no tiene por qué ser de ahora, sino que te recuerda antes. Bueno, mucho desconocimiento en este sentido, porque hacíamos broma antes con lo de que no nos sentamos a ver las red flags de cada uno, pero es que es 100% así. De hecho, yo quería decirte, en tu Instagram alguna vez pones lo de conversaciones sanas y conversaciones dañinas. Claro, eso que en realidad para nosotras sería como básico, súper fácil de detectar, para la gente no. Es decir, ¿por qué crees que es tan importante plasmar ese mensaje en redes y divulgarlo? Bueno, aclarar también que siempre es más fácil también como verlo antes cuando no estamos metidos ahí, ¿no? O sea, y que normalmente este tipo de conversaciones, este tipo de relaciones tóxicas y dinámicas dañinas, claro, normalmente no viene de la nada, ¿no? O sea, de un día al otro y nos parece súper alarmante, sino que, claro, como normalmente también es un proceso como muy paulatino, cuando estamos dentro de eso, pues claro, no lo vemos, ¿no? Nos cuesta mucho más verlo, lo justificamos mucho más, o quizás sí que nos pasa un poco más pronto, pero no tenemos las herramientas para verlo, o venimos de una familia súper disfuncional y nos parece normal. O sea, la cosa es que, claro, no lo vemos con ese tercer ojo, ¿no? O sea, siempre nos es mucho más fácil, incluso la audiencia también como que lo podrá ver, ¿no? Un amigo te cuenta X cosa de su pareja y tú enseguida ves, ¿no?, una red flag andante, ¿no? O sea, ahí no es... Pero claro, verlo desde ti mismo cuando lo estás viviendo y también hay esas emociones de amor mezcladas, esa necesidad de sentirse querido, miedo al abandono, etcétera, es mucho más difícil verlo y darse cuenta de lo que está pasando. Pero bueno, es importante eso, ¿no? Como que lo divulguemos, aunque sí que es verdad que cuando estás muy metido, aún así te niegas y no ves la realidad, bueno, quizá es como una semillita que está ahí y te hace ver dónde estoy metido, ¿no? Cómo he llegado hasta aquí y la diferencia que hay entre una y otra. Y algo que me parece fuertísimo es que yo cada vez que subo ese tipo de contenido me dicen mucho, eso no es posible, o sea, las relaciones sanas, no es posible, no existe. Y sobre todo como con los hombres también, en plan, no existe un hombre así. Y es como, jolín, imagínate lo que tenemos como en nuestra mente para ver eso inalcanzable, o sea, como que no existe, o sea, es grave porque es como que yo estoy normalizando que como no existe, es normal que el chico que esté conociendo, o sea, no existe, entonces me acostumbro, normalizo y permito esto porque no hay más allá. O sea, por eso a mí me parece tan importante
ver referentes de relaciones sanas y de hombres sanos, de que no sean típicos unga y no, o sea, que podamos ver que existen, porque muchas personas creen que no existe, que no es posible. Entonces, claro, si no creo que es posible, pues me voy a quedar ahí con lo que venga, ¿no? Me conformo. Exacto, me Al conformo. final, me resigno. Sí, claro, Me exactamente. rindo ya en la búsqueda de algo sí. mejor. Exacto, y es como, no, o sea, mensaje que no, de verdad, o sea, existen los hombres que tengan responsabilidad afectiva, o sea, y no podemos como normalizar tampoco eso. Como los hombres no pueden, entonces, pues bueno, me quedo con esto, es como, son personas humanas que también pueden trabajarse y que no, o sea, no sé. Y eso es como que importante entender que sí existen y que no tenemos que quedarnos ahí por pensar que no. Hay hombres buenos, hay mujeres buenas y hay relaciones que pueden ser muy sanas, muy bonitas y que no tenemos por qué estar metidos ahí en la mierdísima. Y si pensamos eso es porque hay muchas cosas a trabajar o porque hemos tenido una historia previa donde hemos naturalizado, normalizado eso, pero que entiendan que existen y que si es así pueden trabajar en ello para atraer otro tipo de perfiles y estar en relaciones donde sí se sientan bien y queridas. Lo puedes No exigir eso. al final. Y además es que el problema es que la sociedad nos ha metido tanto que necesitamos relaciones para estar felices, que muchas veces como lo necesito y pienso que no hay nada más, pues me quedo aquí. 1, hay relaciones sanas como hemos dicho, y 2, no tengo por qué estar en una relación horrible y viendo cómo eso, ¿no? Vincularme a una necesidad. O sea, puedo estar también soltera muy bien, o sea, no necesito una relación para sobrevivir, para estar súper feliz, eso típico de media naranja y tal. O sea, es como que se combinan muchos factores que nos empujan como hacia vincularnos a toda costa, normalizando conductas tóxicas, ¿sabes? El miedo a la incertidumbre muchas veces, lo que comentábamos antes, más vale malo conocido que bueno por conocer. Hablemos un poco, hemos comentado la importancia de la intimidad emocional en una pareja, pero hablemos de otro tipo de intimidad, hablemos de la sexualidad, la gran olvidada muchas veces en una pareja. Existe una estrecha relación entre qué calidad existe a nivel de intimidad emocional y qué tan satisfactorias son las relaciones sexuales o esa sincronía entre dos personas. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? O sea, de la importancia de la sexualidad o... ¿Cómo se relaciona el apego con la sexualidad? Vale. Sí. Pues sí, o sea, esto también es curioso porque en los estudios tampoco se había estudiado como muchísimo, pero obviamente si nos influye en la manera que percibimos la intimidad, pues en la sexualidad también nos va a influir, ¿no? Y lo vamos a ver. Y eso también lo vemos mucho, o sea, por ejemplo, las personas con apego ansioso utilizan muchas veces la sexualidad como un poco una arma o una herramienta para acercar a la otra persona, para que tengamos intimidad, para volver a reconstruir, ¿no? Como esa relación muchas veces. O sea, a veces lo puedo hacer como desde esa ansiedad, desde ese miedo, ¿no? A decir que no o a que nos separemos más. Lo puedo usar muchas veces eso, ¿no? Como un arma un poco para volver a vincularme y sentirme cerca de mi pareja. Pero claro, también esto nos lleva pues, a no tener tanta satisfacción, ¿no? Si yo estoy más pendiente del otro, si no veo la sexualidad como un acto placentero de disfrute desde la calma y mi cuerpo igualmente está más tensionado, pues obviamente la satisfacción sexual que voy a tener va a ser peor, ¿no? No voy a pensar en mis propias necesidades, sino que voy a pensar más en las del otro y voy a dejarme a mí a un lado. En cambio, las personas con apego evitativo, al revés, ¿no? O sea, ven un poco las relaciones sexuales como una manera de desfogar energía muchas veces, ¿no? Como de contacto físico, pero no intimidad, ¿no? O sea, vale, sí, tenemos relaciones, pero el aftercare quizá me genera un poco de resistencia, ¿no? O demasiada intimidad a veces me puede abrumar en exceso. Entonces lo usan una herramienta quizá, pero justamente al revés, como de desestresarme, incluso de gestionar los conflictos de esa manera, y pienso que eso ya es suficiente, no hemos tenido sexo, ya está, ¿no? Me salta la parte de hablar, claro, está todo bien. Es como, bueno, ya está, el sexo de reconciliación, estupendo, lo dejamos ahí. Lo pueden utilizar un poco de esta manera, incluso muchas veces lo usan como castigo, en el sentido de estoy agobiado, me separo físicamente también de ti, hasta el punto de castigar con relaciones sexuales. Y esto a la inversa, ¿no?
como apego ansioso, yo veo esa distancia, a mí me genera más ansiedad, o sea, como una forma de castigo y yo necesitar eso porque sé que mi pareja quizás es importante en la forma que tiene como de desestresarnos o de conectar o de resolver conflictos y no lo hace y se separa, necesito que eso esté porque me da la seguridad de que la relación está bien, cuando obviamente esta no es la solución, ¿no? Spoiler. Pero bueno, un poquito esto. Y a nivel de apego seguro, pues bueno, como deberían ser las relaciones sexuales, ¿no? Pues un lugar en el que conectamos, en el que nos sentimos seguros, como un espacio más de intimidad, no el único, y de disfrute para ambos, ¿no? Donde no solo estén mis necesidades, sino que estén las tuyas y haya un balance entre cubrir los tuyos y los míos, porque por ejemplo apegos evitativos quizá tienden al revés, ¿no? A preocuparme por mi satisfacción y quizá no tanto por el otro. Y tampoco hay esa satisfacción, o sea, se compararon como los diferentes estilos de apego y se puede pensar que el apego evitativo quizá mucha satisfacción, pero no, o sea, al final está olvidándose de esa parte también de intimidad, ¿no? Y de conexión emocional. Entonces hay una parte de quito esta carga física y ya está. Bueno, me puedo sentir más aliviado, pero hay una parte de la sexualidad que integra esa intimidad, esa conexión, esa vulnerabilidad, ese ir más allá, no solo algo físico. Entonces la satisfacción tampoco era tan alta como en apego seguro, por ejemplo. Es decir, que ambos instrumentalizan al final las relaciones sexuales en ocasiones por razones distintas. Vale. Sí, totalmente. Okay. Entonces, bueno, sabemos que la sexualidad es algo fundamental en las relaciones, que el tipo de apego puede influir en qué tan satisfactorias son o qué tipo de dinámicas o juegos se llevan a cabo. Exacto. Ok. Bueno, hablemos de aquellas personas también con apego más desorganizado y la sexualidad, que es un tema bastante complejo. Claro, es que aquí normalmente hay que pensar que en desorganización pues también hay trauma, ¿no? Normalmente, y quizá trauma sexual. Entonces, pues claro, podemos vivir las relaciones sexuales como algo traumático, algo también pues eso desorganizado. A lo mejor hay veces en las que conecto más, pero hay otras que me parece aversivo, ¿no? Incluso lo puedo llegar como a evitar, me puede generar miedo. Eso, por ejemplo, si hablamos como de trauma sexual, ¿no? Pues obviamente mi relación con la sexualidad va a ser muy diferente. Quizá me va a costar vivirla con satisfacción en ese momento, ¿no? O puedo retraumatizarme dependiendo de quién tenga delante, ¿no? Si es una persona que respeta mis ritmos, que es comprensiva, que me genera seguridad, pues bueno, ahí a lo mejor puedo sentirme más segura en la sexualidad, pero quizá no, quizás es un sitio donde yo reexperimento ese trauma sexual que he tenido o me hace estar en tensión, me hace retraumatizar, vivir ciertas experiencias, etcétera. Si no ha habido trauma sexual, igualmente lo que vemos es un poquito eso, ¿no? Como al final hay que pensar que el apego desorganizado es como no hay como un patrón tan claro, ¿no? Sino que es un poquito más cambiante, o sea, hay pues desorganización un poquito en la conducta. A lo mejor pues eso, ¿no? Si siento esa ansiedad la puedo instrumentalizar justamente pues para acercarme, para volver a sentir a esa persona cerca de mí, ¿no? De volver a reconectar, y a lo mejor hay otros momentos que no, que conecto más con esa evitación y a lo mejor pasan días y no quiero semanas, ¿no? O meses, y a lo mejor castigo o retiro la sexualidad un poco de mi vida, ¿no? O sea, es un poco como cambiante, no hay un patrón tan claro en este caso. O sea, puedo pasar de evitación a ansioso así constantemente, y lo que decíamos, ¿no? Si también ha habido trauma sexual, pues lo voy a vivir también desde esa ansiedad. Pero lo que está claro es que no se va a vivir seguramente con esa satisfacción comparado con apego seguro, ¿no? Sino que a lo mejor lo vivo pues desde esa ansiedad o desde esos cambios, por así decirlo, ¿no? Es decir, que también hay una parte en la que conviene reparar esa relación con el propio cuerpo, con el placer, con la confianza, a lo mejor en el tacto, ¿no? En la interacción más física con una persona, yendo a estadios incluso previos más básicos. Además, esto comentabas que puede ser cambiante. Hay un momento en el que a lo mejor deseo esa cercanía, pero demasiada cercanía me abruma, entonces necesito retirarme. Entonces, bueno, hablas de que es un poco un patrón más imprevisible, y bueno, entiendo que esto también en terapia se tiene que mapear, ¿no? Se tiene que ver un poquito con qué tipo de interacciones se siente más cómoda o cómodo,
poquito explorar esas partes. Sí, exacto, dependiendo un poco de la historia de esa persona, ¿no? Y qué es lo que la activa más, menos, el tipo de pareja que tenga, si está soltero, si está en pareja, pero sí, bueno, es algo que se puede trabajar también, obviamente, como tú dices, ¿no? Pues la relación con el cuerpo, el sanar ese trauma que ha podido estar, las creencias que se tengan, ¿no? Y bueno, y también de conocimiento de qué es lo que te gusta, ¿no? Porque muchas veces cuando ha habido trauma sexual o ha habido experiencias muy traumáticas, pues también lo que solemos hacer es desconectarnos de nuestro propio cuerpo, o sea, en vez de verlo como un refugio, como en un lugar seguro para nosotros, lo que hemos hecho muchas veces cuando hemos vivido trauma es como separarnos justamente de él. Entonces es volver como a sentirte en paz y seguro en tu propio cuerpo, que no tengas la necesidad de volver a evitar, de disociarte y de desconectarte, sino que puedas sentirte bien estando ahí. Y esto es un proceso también poco a poco, pero que se puede conseguir. Y obviamente la sexualidad, pues eso está muy presente, ¿no? O sea, es un momento de mucha intimidad, de contacto, de cercanía. Exacto, mucha vulnerabilidad junto a la persona con la que estés manteniendo relaciones sexuales. Entonces es importante que se trabaje. Hablando un poquito de sanar ya, de cómo trabajar todo esto, porque hemos hablado, hay esperanza, se puede trabajar. Se puede arreglar. Sí, hemos comentado antes que por mucho que tengamos un estilo de apego X, esto puede cambiar. De hecho, también se ha visto que en función un poquito de qué tipo de vínculos o con quién sea, incluso podemos tener pequeñas variaciones en nuestro estilo de apego. No siempre es ansioso o no tiene por qué ser siempre ansioso o evitativo. ¿Hay esperanza? ¿Cómo se trabaja todo esto? Cuéntanos un poquito cómo trabajas en tu día a día vamos un poco, no sé si estilo por estilo, cuéntanos. Vale. Bueno, pues lo que tú decías, ¿no? O sea, es algo como que puede cambiar, o sea, el hecho de que hayamos vivido ciertas cosas en la infancia o incluso luego en la adultez al relacionarnos con ciertas personas o haber tenido relaciones dañinas, no quiere decir que estés condenado de por vida a tener ese apego ansioso, a tener ese apego organizado, evitativo, el que sea. Es algo que se puede trabajar, que hacemos en terapia. Mucha gente, ¿cómo se trabaja esto? Bueno, pues la mayoría de veces es en terapia justamente, ¿no? Pero sí, se puede trabajar, se puede sanar, se puede convertir ese estilo de apego inseguro en uno más seguro, en el que sientas seguridad en las relaciones, en las que sanes esos traumas o heridas del pasado que tengas, etc. Pero bueno, o sea, obviamente es en terapia en lo que se puede trabajar, pero no solo es en terapia, o sea, es súper importante también el contexto de la persona y esto hay que entenderlo muchísimo, porque muchas veces eso, vienen personas a consulta y a lo mejor tienen ese estilo de apego más ansioso y quieren trabajarlo. Pero claro, luego vemos en dónde está metido, ¿no?, la relación que tiene, y es muy difícil que salgamos de esa ansiedad o de ese apego ansioso si la relación que tenemos nos produce ansiedad constante, si estamos en una relación súper dañina que no nos hace sentir seguros, sino todo lo contrario. Entonces, ahí el objetivo seguramente no va a ser tener un apego seguro, porque ese apego ansioso o esas emociones que tú estás teniendo en ese momento son adaptativas, o sea, tienen sentido que estén ahí porque la relación que tienes no te transmite seguridad. Entonces hay que entender dónde estamos antes de intentar sanar. Exactamente, sí, porque, o sea, yo pongo ejemplos en sesión. O sea, muchas veces cuesta, ¿no? Es como, no, yo quiero trabajar, yo trabajo y ya luego tal. Y es como, bueno, es que estamos pidiendo que en un entorno de una sabana con un lobo, un león al lado, y tú solo con, bueno, podemos tener un cuchillito, pero al final estamos hablando de un león, un oso o un lo que sea, en medio de la sabana solo, con un mini cuchillito quizá o algunas herramientas que podamos poner para medio defenderte, pero es normal que nos sintamos así, o sea, no estamos en un entorno en el que nos vayamos a sentir seguros. Por mucha meditación que hagamos en una sabana, el lobo, el león, lo que sea, nos va a acabar comiendo igual. Pues es que en una relación es exactamente lo mismo. O sea, obviamente que podemos trabajar cosas, que podemos dar herramientas, pero el objetivo no va a ser no sentir ahí, va a ser entender por qué estamos sintiendo esto y qué podemos hacer a partir de ahí, porque muchas veces la solución justamente es quizá irnos de esa relación, no sentir seguridad en una relación o en un contexto en el que nos están haciendo mucho daño. O sea, obviamente podemos trabajar en tener herramientas, etcétera, pero va a ser muy difícil si estamos en un contexto así. Pero bueno, lo que comentaba, dependiendo del estilo de apego que tengamos, pues va a haber una reparación u otra. También, igual que he dicho que el contexto es importante y en una relación tóxica o dañina pues va a ser muy difícil, al revés, en una relación sana va a ser mucho más fácil que yo pueda repararme un poquito. Obviamente habrán cosas quizá de fondo,
pero muchas veces en consulta también lo vemos, personas que han tenido una infancia súper dura, pero el apego es un poco más seguro, o hay una base un poquito más segura, porque han empezado una relación súper sana, porque han puesto límites quizá y tienen amistades ahora también sanas, que apoyan, que están ahí, que no te hacen sentir esa ansiedad constante. Entonces, si tenemos cuantas más áreas mejor donde hay esa seguridad, obviamente el cambio va a ser mucho más rápido y mucho más fácil, porque ya no es solo tu terapeuta haciendo todo el trabajo, es también la relación en la que estás, es tus amistades, es el trabajo en el que estás. Entonces, bueno, si no puedes ir a terapia, al menos asegúrate de que el entorno en el que estás pues es sano, ¿no? Porque eso va a sumar muchos puntos. Tu pareja, tus amigos, tu trabajo, que tú puedas sentir seguridad. Ahí vamos a cambiar mucho ese patrón de haber sentido esa inseguridad, ahora estar en un entorno en el que puedes estar en paz. Aún así, muchas veces venimos a terapia porque no es suficiente, ¿no? Porque, bueno, pues hay cosas ahí que resurgen y que hay que trabajar, y eso es justamente lo que hacemos en terapia. Y dependiendo del estilo de apego que tengas, pues se trabajarán en unas cosas o se trabajarán en otras. O sea, por ejemplo, pues con el apego ansioso lo que vamos a trabajar sobre todo, o sea, siempre al final es como historia de vida, el sanar ese pasado, el ver de dónde viene todo esto que te pasa ahora, sanar esos traumas, esas heridas que estén ahí, reconciliarte con tu propia historia y luego pues tener herramientas de gestión emocional, porque lo que pasa muchas veces es eso, ¿no? Como que hay mucha dependencia del otro para yo gestionar mis emociones. Hay poca autorregulación, o sea, no me sé regular a mí mismo normalmente. Entonces lo que queremos intentar es que cada vez tenga más herramientas para que se pueda regular esa misma persona. Y también pues eso, ¿no? Fomentar su propia independencia, que no depende de la pareja para todo, la autoestima que suele estar muy dañada, creencias negativas que también se tienen. Bueno, reprocesar a través de MDR, lo que sea, o sea, como muchas cositas que vamos haciendo poquito a poco, pero digamos que el objetivo es como que esa persona pueda ser más autónoma, que tenga menos miedo, ¿no? En sus relaciones, que pueda sentir un poco más esa calma, y muchas veces por eso hay que ir al pasado para sanar eso y ahora sentir más seguridad. En personas con apego evitativo, pues es como al revés, ¿no? O sea, es poco a poco conectar con esas emociones, entender su pasado también, ir muy poco a poco, porque como están tan acostumbrados a no sentir puedo con todo solo, ya el pedir ayuda, el ir a terapia, eso ya es demasiado para ellos, claro. Entonces hay que ir muy poco a poco. A veces como psicólogos queremos entrar rápidamente en emociones y a lo mejor se van porque no están acostumbrados a ello. O sea, es muy removedor para ellos, ¿no? O sea, incluso pueden pensar que no están avanzando en la terapia, que esto me ha pasado mucho con algunos pacientes de siento más ansiedad que antes, esto no está bien, ¿no? O sea, antes yo estas cosas no las sentía y quiero abandonar, ¿no? Y hay que entender que, claro, nosotros hemos estado tan desconectados que cuando empezamos a trabajar un poquito y remover cosas, se abre una puerta que ha estado ahí súper cerrada desde hace muchísimos años y pensamos que eso es retroceder. No, es que estamos abriendo y por fin está saliendo con muchas cosas que habíamos dejado ahí cerradas. Entonces es un proceso por el que pasamos, en el que abrimos un poquito, poco a poco esas cosas, aprendemos a comunicarnos, aprendemos a corregularnos, o sea, al revés, a no hace falta que pueda con todo solo, sino que puedo pedir ayuda, puedo ayudarme de mi pareja, de mis amigos, puedo mostrar emociones que no me hace débil. Y también trabajamos mucho como la identidad y el autoconcepto. No eres solo exitoso y el mejor en el gimnasio, o sea, eres también una persona digna de querer, amiga de tus amigos, o sea, como que buscamos el valor de la identidad, del autoconcepto, más allá solo del éxito y el físico, que muchas veces está muy alineado en apego evitativo, sino que vemos más allá, ¿no? Y bueno, también sanamos como el pasado y conectamos un poquito con él, porque ha habido mucha ausencia emocional también y muy poco cuidado. Y quizá es eso, ¿no? Han dado mucho el valor normalmente a estas personas, pues es en eso, ¿no? En las notas, en lo físico, en ese escudo, esa superficialidad, y no ha habido más allá. Entonces también hay una parte de entender por qué todo eso nos ha afectado a día de hoy y reparar un poco todo esto. Y en desorganizado, pues al final es lo mismo. Aquí hay que entender que es un trabajo más largo,
Muchas personas siempre vienen a terapia pensando que 1 o 2 sesiones ya es suficiente, e incluso 1 mes, 2, 3, no. En personas con apego desorganizado es un trabajo largo, pero se puede conseguir, se puede sanar. Lo que pasa es que hay que tener paciencia. Lo que pasa es que como vivimos en una sociedad que ahora todo es rápido, 30 días sana no sé qué, es como, uy, y es demasiado, pero es que hay que entender que, no sé la edad que tendrán las personas que nos ven, ¿no? Pero si tienes 30 años en el que has acumulado un montón de historia traumática, has funcionado siempre de una misma manera, no puedes esperar en 1 mes, 2, incluso en 1 año cambiar y no sentir nada, porque es que tu cerebro, tu cuerpo, o sea, todo se ha estructurado y se ha organizado de una manera que ahora reorganizarla nos va a costar un tiempo. Y también una frecuencia, ¿no? Porque, vale, yo voy a terapia, pero voy 1 vez al mes, no vamos a poder trabajar en profundidad lo que se necesita. Entonces ahí lo que hacemos pues también es como ir al pasado, sanar, reprocesar todo ese trauma que ha ocurrido, ¿no? Trabajamos mucho pues autoestima también, creencias, gestión emocional también, recursos para gestionar esas emociones, porque es al revés, ¿no? Vamos en muchos picos, mucha intensidad, entonces necesitamos estar más en mental tolerancia, que es estar más pues en calmado, más regulado, que no me desborde todo, ¿no? Sino que yo pueda tener más el control de lo que me pasa y de mis emociones. Entonces, pues trabajamos un poco en eso, en esa regularidad, en esa ventana de tolerancia, en esa seguridad, etc. Y bueno, también lo importante es como la conciencia, ¿no? De lo que me ha pasado, de cómo actúo ahora, cómo puedo cambiar, el concepto que tengo con nosotros mismos o los demás. Se va trabajando un poco todo eso. Me imagino también mucha psicoeducación. Sí, también, sobre claro. todo en el evitativo, ¿no? Hacerle ver que no es normal el hecho de no pedir ayuda o no necesitar a los demás en algún punto. Claro. Lo has explicado un poco, pero yo quería algo más concreto de, por ejemplo, impactos positivos, ¿no? que ves en tus pacientes cuando hacen este trabajo de sanación. Pues la verdad es que es muy impactante y es muy bonito, porque si eso, ves a alguien que no es capaz como de eso, ¿no? De gestionar sus emociones, que todo le abruma mucho, ¿no? O sea, voy por ejemplo con apego ansioso, ¿no? Pues mucha ansiedad, o sea, y muchas veces vienen muy desesperanzados, o sea, no puedo conseguir sentirme bien, o sea, o a lo mejor han ido también incluso a otras terapias o lo que sea, y es como su último cartucho, ¿no? No puedo más, nada me funciona, estoy súper mal, no quiero seguir sintiendo esto. Y ves como pues mucha ansiedad y mucho sufrimiento. Entonces vas viendo cómo poco a poco va disminuyendo como ese sufrimiento. Ves a la persona con más autoestima, que pone más límites, que ve por fin su valor, que de ese 100% de los días de ansiedad ahora es algo casual, ¿no? Ves cómo empieza a escoger mejor, ves cómo tiene mejores patrones, ¿no? Ves un cambio en todos los sentidos, que muchas veces ellos tampoco... O sea, sí, obviamente ellos son los primeros que los notan, pero como es algo paulatino, incluso no se dan cuenta de todo el logro que han hecho y del punto en el que partimos. Y eso, como terapeuta, es muy importante como de señalar, ¿no? Fíjate dónde estábamos y dónde estamos ahora, porque además los ansiosos como siempre hay más cosas a mejorar, más. Quiero trabajar cosas. Y es como, no, hemos hecho muchísimo y estamos súper bien, estamos en un punto buenísimo, y el apego pues acaba volviéndose mucho más seguro y hay mucha más seguridad. Y con los evitativos pues lo mismo, también es un camino muy bonito, porque es alguien que a la mínima que le hablabas de emociones no había nada de conciencia y es como quería salir huyendo de ahí, y a lo mejor costaba sacar las palabras, como a diferencia de los ansiosos, ¿no? Que estás todo el día quizá como hablando un montón, cuesta muchísimo, y ves también un cambio muy bonito, ves como, y te lo agradecen también, ¿no? En mi relación de pareja tiene mucha más calidad, he visto un mundo nuevo, no estaba acostumbrado, ¿no? Como a conectar de esta manera, a pedir ayuda, a sentirme bien conmigo mismo, a tener valor más allá de lo superficial. Bueno, sí, ves un cambio muy, muy bonito también, pues de eso, ¿no? De más conexión, de más conciencia, de sanación y mejor trato a ellos mismos, porque también son personas como muy exigentes muchas veces. Entonces, el que se vean con compasión también, que no tengan tanto miedo a esa vulnerabilidad, o sea, se ve muchísimo cambio. Y en desorganización, pues también muchísimo. De esos picos, de esa desorganización extrema, a ser súper funcionales, ¿no? A ser muy conscientes ya de todo, a trabajarse mucho, a
sanar todas esas cosas que removían tantísimo y poder hablar de ellas desde una serenidad, desde una calma, y también mucha más compasión con ellos mismos, mayor entendimiento, relaciones más sanas, y lo mismo, ¿no? Tampoco caen en patrones de relaciones súper dañinas, sino que ahora son conscientes y escogen mejor, ¿no? Entonces se ve muchísimo cambio, y es muy bonito de ver también. Bueno, al final es súper potente la idea de que eres una figura de resiliencia, al fin y al cabo. Es decir, no solamente estáis trabajando esos conceptos, esas creencias, esas expectativas, sino es que además está dando una experiencia emocional en consulta, en terapia, contigo o con las terapeutas que trabajen con este modelo. Que estamos reeducando, estamos reexperimentando una nueva forma de relacionarnos, de ser y estar, ¿no? en el mundo. Y es algo que me parece brutal, cómo se repara desde esa relación que se construye a nivel terapéutico. Bueno, y esto nos lleva a hablar un poco también de tu proyecto, de tu centro de psicología y de cómo nace también un poco esa idea. Nos has hablado antes de que pasaste por un proceso y que eso te cambió. Cuéntanos un poquito más acerca de eso. Pues bueno, yo me acuerdo como que estudié psicología, ¿no? Primero pensando un poco como que quería ser más criminóloga, empecé a entrar más con ese pensamiento que psicóloga clínica. Lo que pasa que, bueno, yo tenía ahí mi propio proceso también, en medio de la universidad como que fui a terapia, yo estudiando psicología pensando que nunca iba a ir a terapia, que no lo necesitaría, que no me iba a ir bien, pues bueno, empecé a ir a terapia, me cambió la vida, o sea, fue lo mejor que hice, me salvó la vida literalmente porque estaba muy mal. Y ya ese cambio de ir a terapia pues me ayudó muchísimo, ¿no? Luego al salir de la universidad pues empecé a leer, ¿no? Porque al final en la universidad vemos mucho cognitivo-conductual, vemos cosas que son muy generales pero no te ayudan a comprender realmente, ¿no? Y a trabajar como con más profundidad y más allá de los pensamientos, las emociones, las conductas. Entonces pues empecé a leer mucho, también formarme, ¿no? Todas las formaciones que hice, etcétera. Y empecé a adentrarme con el mundo del apego por un libro que descubrí, Maneras de amar, que para mí fue lo mejor y siempre lo recomiendo porque es como algo básico, ¿no? Para leer, donde entiendes todo el tema del apego desde lo básico, ¿no? Al menos. Y me cambió la vida porque entendí como muchas cosas de las que me habían pasado como durante mucho tiempo, entendí cosas de mi infancia que obviamente había visto en terapia pero quizá no era tan consciente, o lo típico que a lo mejor lo tratas pero si no estás en ese punto no lo ves, ¿no? Entonces en el momento en el que estás en ese punto lo ves diferente. Y eso, descubrí el mundo de los apegos y a mí me cambió la vida como el descubrir que pues yo tenía ese apego como más ansioso, ¿no? Más de ese miedo al abandono, como vivir las relaciones con esa ansiedad. Bueno, me cambió como la vida al poder entender qué estilo de apego tenía y en base a dónde venía, ¿no? Lo que había vivido en mi infancia, cómo me había sentido, quizá esa ambivalencia, no haber tenido esas figuras quizá más presentes, etcétera. Y pues eso, a raíz de ahí, pues la verdad es que tuve bastante claro desde un principio que era un poco el modelo que yo quería, y que con ese libro y el estudiar todo eso y llevar un proceso terapéutico, ¿no? Pues enfocado también en apego y en trauma, pues obviamente cambié muchísimo, ¿no? O sea, como que mi transformación fue muy grande, como conseguí un apego más seguro, cosa que nunca hubiese pensado, que también, o sea, mis emociones eran como incontrolables también en ese momento, y algo que me parecía imposible pues acabó llegando. Entonces para mí era como si yo he podido hacer esto, yo quiero que otras personas lo puedan experimentar, ¿sabes? O sea, porque se viven las relaciones desde una angustia tan fuerte que cuando ciertas cosas no te dan ansiedad, o sea, yo por ejemplo que ahora estoy en pareja, el estar en pareja y que puedas confiar en que va a ser de fiesta y no va a pasar algo, que enseguida no te va a abandonar, que puedes tener una relación estable, segura, y que no en cualquier momento puede cambiar, te pueden abandonar, te pueden ser infiel, o sea, es fuerte, ¿no? Y la seguridad que tú tienes en ti misma también, de incluso si pasase, cómo yo podría gestionar eso, sé lo que valgo, o sea, es un cambio fuerte. Entonces, pues eso, al haber experimentado yo ya no solo a nivel formativo, sino experiencial como persona, pues para mí fue es que quiero dedicarme a esto y quiero que muchas otras personas puedan vivirlo también, porque sé que muchas personas también lo viven. Entonces, pues nació un poco de ahí. Vale. Entonces de ahí nace la necesidad, ¿no? De crear tu marca. Sí, de ayudar a los demás a través de eso, etcétera. Sí. Vale. ¿Y cómo crees que tu propia experiencia personal al final impacta en los procesos terapéuticos que haces? Pues a ver, sí que es verdad que, o sea, es lo típico, no hace falta que tú pases por algo
para que tú seas buen profesional y ayudes. O sea, como decimos siempre, o sea, no hace falta que un médico haya sufrido un infarto para que pueda ayudarte a ti con lo que te ha pasado. Está claro esto. Pero bueno, sí que es verdad que hay un plus de si tú lo has vivido, pues obviamente lo has vivido en tus propias carnes. Lo puedes entender más allá de lo formativo. O sea, hay una parte más de conexión con el otro y sobre todo como de propósito. O sea, creo que te ayuda sobre todo a nivel de propósito, ¿no? O sea, yo he vivido esto, entonces quiero que más personas lo vivan, voy a dedicarme a esto, voy a centrarme en esto porque lo he conocido y lo he vivido yo también. O sea, creo que te puede ayudar mucho a esa motivación, a ese cariño que le pones a tu proyecto, porque ya no es solo quiero hacer esto, me parece interesante o puede ser viable económicamente, sino es un quiero hacer esto porque a mí me hubiese encantado, ¿no? Vivirlo en ese momento. Vale. Entonces, un poco de ese propósito, de esa motivación nace tu marca y cómo arranca, al fin y al cabo, ¿cómo empiezas? Sí, pues bueno, yo empecé empecé hace tiempo con esa cuenta de Instagram que tengo ahora, pero al principio la usaba solo como para divulgar de cosas que aprendía en la universidad, etcétera, ¿no? Como era una manera de estudiar a través de divulgar. Pero ya era como año y medio o así, pues yo eso seguía compartiendo, pero ya hubo un punto en el que ya sí que nació como Cupido Sobrio, que fue el momento en el que también ya dije, vale, quiero crear algo más serio, con más identidad, que contraté como a unos diseñadores, me hicieron la marca, la imagen visual, etcétera. Y a partir de ahí como que ya tenía todo más sentido, ¿no? Y ya lo estudié todo un poquito más y tal. Entonces, pues eso, nació como hace año y medio, 2, no lo sé. Yo estaba entonces trabajando en otro lugar, iba trabajando en ese sitio y en el actual, en mis ratos libres. O sea, me pasaba todo el día trabajando, básicamente. Y ya un momento en el que ya no continué en esa otra empresa y dije, vale, ahora sí 100% con esto. Y bueno, nació eso un poquito de ahí. No sé si he respondido a la pregunta. Fruto del esfuerzo, de la superación y de creer en este sueño, en este propósito. Y al final ha dado sus frutos. Bueno, con ganas de... ¿Has publicado un libro recientemente? ¿Es posible? Sí, bueno, como un diario, sí, un diario así, tipo journaling, eso. Además haces contenido descargable para que la gente también pueda tener, ¿no? Recibir esta psicoeducación a través de reels, historias, vídeos varios, podcasts también. Bueno, la competencia. No. Bueno, y después de todo esto que hemos hablado, de haber vivido también tu propio proceso de transformación, ¿cuál crees que es la creencia más peligrosa que todavía tenemos sobre el amor y las relaciones? ¿Qué te gustaría desmontar hoy aquí? Yo creo que lo hemos comentado un poquito, pero si tuviese que quedarme con una, sería como que el amor lo puede todo, ¿no? O sea, como este mito del amor romántico, de que el amor es increíble, lo mejor del mundo y que con eso ya es suficiente, ¿no? Como que si queremos relaciones duraderas, sanas, etcétera, el amor no es suficiente, los sentimientos no son suficientes, necesitamos como más allá, ¿no? Esa comunicación que hemos dicho, esos valores en común, un proyecto en común, ¿no? O sea, como que no es suficiente. O sea, es importante que la persona con la que estemos nos haga sentir bien, sea buena, nos respete, nos valore, haya un cariño, ¿no? O sea, como que entendamos que hay más cosas allá del amor y que no nos dejemos solo llevar por esas emociones. Como que hay que bajar un poquito a tierra. Está bien sentir y emocionarnos cuando estamos conociendo a alguien, pero que también tiene que haber una parte de freno emocional, ¿no? Como de, vale, sí, ok, pero ¿me conviene o no? ¿Me va a hacer daño esta persona o continúo un poco conociéndola? Claro. Bueno, pues nos alegra mucho que hayas venido hoy, haber compartido contigo, que nos hayas explicado tantísimas cosas tan interesantes, tan necesarias, la importancia del apego en nuestras vidas, la importancia de cuidarlo, de repararlo, de hacernos afectivamente responsables. Y un placer haberte tenido con nosotras hoy. Igualmente, chicas. Sí, qué guay. Muchísimas gracias, Emma. Yo también he aprendido muchísimo y todo, y creo que hemos dejado unos mensajes súper importantes, como lo que hablábamos antes. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, era una pregunta a la audiencia para terminar, y es: ¿tu forma de relacionarte se acerca más a lo que deseas o a lo que temes repetir? Déjanoslo en comentarios. Nos vemos muy pronto. Chao. Adiós.